Vamos a charlar ahora con Carlos Javier Regazzoni, o Regazzoni, como sería en realidad, bien italiano, médico, doctor en ciencias biomédicas y especialista en medicina interna, ex director ejecutivo del PAMI y ex subsecretario de Gestión Económica y Financiera del Ministerio de Educación porteño. Actualmente dirige el Instituto de Salud Global de la Universidad John F. Kennedy y el Comité de Seguridad Humana y Salud Global del Consejo Argentino de Relaciones Internacionales, donde se dedica a pensar políticas públicas de salud, demografía y gestión de sistemas sanitarios. ¿Cómo le va, Carlos? Hola, ¿qué tal? Usted sabe, quiero arrancar para ir rompiendo el hielo. Me voy a sacar los auriculares. Después vamos a hablar. Esta entrevista también tiene un homenaje a su padre. Se lo merece. Es muy parecido. Cuando sonríe tiene cosas muy parecidas de su padre. Sí, y peor, va empeorando con los años el tema. Mi mujer siempre me carga por eso. Pasan los años y me parezco más. ¿Cómo anda? ¿O cómo andás? Te voy a tutear. Sí, tal cual. No, bien, trabajando, bueno, viendo un poco el país, por supuesto, interesado por todo y muy motivado por el momento que estamos viviendo en el mundo, ¿no? El tema de la inteligencia artificial para la salud es muy importante, todo eso. Sí. Y después tratando de hacer mi aporte. Acá tengo un par de ítems anotados, pero quiero arrancar. Yo admiro mucho al doctor Albino. Desde chico a mí siempre me interesó de la rama de la salud la pediatría. Creo que si no me hubiese dedicado a la comunicación hubiese sido médico pediatra. Es una gran especialidad. Nuestro país tiene, tomando el tema del albino, fue uno de los primeros que nuestro país denuncia o advierte acerca del problema de la mala nutrición y las malas condiciones de crianza de los chicos. Este es un tema que arranca probablemente con la hiperinflación de Alfonsín. A partir de ahí empieza un desbarranque de las condiciones de vida generales de nuestro país. Ya durante el gobierno militar estaban empeorando, pero la hiperinflación fue el mundo de inflexión. Sí. Y a partir de ahí empezó a haber una pobreza estructural que con el paso de los años, estamos hablando hace 40 años, ya creó 2 generaciones casi de personas criadas en condiciones de pobreza más. Después vino el 2001 que volvió a generar otro golpe ahí. 2 datos o 3 que sintetizan un poco las condiciones de la infancia en nuestro país. El primero es que el argentino se quedó en estatura. ¿Cómo? Claro, la estatura, a los 18, el varón de 18 años es la estatura más alta de la especie humana. Sí. El varón de 18 años argentino, hace 100 años, era 7 centímetros más bajo que el holandés y 5 centímetros más alto que el coreano. El coreano era 5 centímetros más bajo que nosotros y el holandés, que es el más alto del mundo, 7 más alto. Hoy, después de 100 años, el argentino de 18 años es 9 centímetros más bajo que el holandés. Antes era 7 centímetros, ahora es 9 centímetros más bajo que el holandés. Y antes éramos 5 centímetros más altos que los coreanos y hoy somos medio centímetro más bajos que los coreanos. Es decir, los coreanos en 100 años los coreanos nos sobrepasaron en estatura. Eso es un dato incontrovertible, o sea, incontrastable, claro. Indudable, de que ha habido un problema estructural en la infancia. El segundo, la cantidad de piezas dentarias. Todos tenemos de 30 a 32 dientes y menos de 20 piezas dentarias, eso se llama dentación crítica. 4% de los jóvenes tiene 20 o menos piezas dentarias. Es el problema de dentación más grave de Sudamérica, Argentina. Y el tercer tema es la diabetes. No solo 35% de los chicos en el colegio tienen sobrepeso, sí, sino que la diabetes en la Argentina es 4 veces más prevalente, 2 veces más mortal y ocurre 10 años antes que en los países desarrollados. Esto te da una pauta de la situación que estamos viviendo, ya que tomaste el caso del doctor Albino, tan respetable, lo que nos pone un poco en perspectiva lo que está ocurriendo con nuestro país. ¿Por qué se dedicó a la salud? ¿Por qué te dedicaste a la salud? Mi vocación más profunda siempre fue política y filosófica, pero no me quería
perder la oportunidad de tener el conocimiento médico, que es una combinación entre conocimiento biológico, científico, duro, que siempre me atrajo mucho, y una situación humanista muy especial. O sea, vos como médico te toca, sobre todo tú durante tu periodo de entrenamiento, tener experiencias muy, muy particulares, pasar la Nochebuena o el Año Nuevo en el hospital, de guardia, con los pacientes, conocer situaciones muy complejas de salud, de los pacientes y de sus familias. Y eso yo quería tenerlo como experiencia de vida, quería aprender a hacer algo en esas circunstancias. Y además que la medicina es una carrera extraordinaria para aprender a tomar decisiones en situaciones adversas. ¿El momento más duro que te tocó en la medicina? ¿En las guardias o...? Una vez, el golpe más fuerte lo tuve una vez con el hijo de una paciente. La chica tenía 32 años, 35 años, el hijo 18, creo, 19, y lo encontramos durmiendo a la noche en el hospital de clínica en un banco. Y la mamá estaba con una enfermedad gravísima, iba a morir, no tenía salida, y el chico estaba durmiendo ahí hacía 2 meses. Y comía lo que le daban de la cocina del hospital. Me pareció muy impactante, porque ese chico pidió prestado el teléfono para llamar a la familia que vivía en el interior de Misiones, para que alguien les dijera que la mamá iba a fallecer. Me pareció algo dramático. ¿Crees en Dios? Sí, creo en Dios profundamente. Yo también. Y muchas veces cuando uno plantea situaciones, el no creyente te dice, ¿y dónde está Dios ahí? Y lo que pasa es que los que no están son los hombres. O sea, el gran problema acá es que en la situación, cuando uno ve la crueldad del mundo o la injusticia, lo que está faltando es el ser humano, porque hay un ser humano que bien perpetra la injusticia, porque normalmente las injusticias tienen personas que se enriquecen a costa de la injusticia o se benefician en el poder, por ejemplo, y por un lado, y por el otro, lo que tenemos es que faltan paladines de la justicia que defiendan eso. Entonces es muy fácil pedirle a Dios que venga, intervenga, justamente en un mundo donde lo que se espera es que nosotros nos hagamos mejores luchando por la justicia. Así que me parece que no hay excusa, tenemos que luchar por la justicia, creamos o no creamos. En la década del 60, Bernardo Neustadt entrevistó a un dictador... Antonio de Oliveira Salazar. Ahí está la producción, para que... Dígamelo. Antonio de Oliveira Salazar. Muy bueno. Que era dictador de... Portugal. De Portugal. Muy bien, gracias. Perdón por el Alzheimer. El dictador de Portugal le dijo a Neustadt, Argentina nunca va a crecer porque los argentinos, y mire Bernardo que yo no conozco Argentina, pero por lo que me doy cuenta, ustedes no quieren ser mejores sino estar mejor. Bueno, al margen de quien lo haya dicho, muchas veces se ha dicho eso sobre nuestro país. En el año 1914, cuando vino el Valle Inclán, que había sido Premio Nobel de Literatura, tuvo un comentario parecido. Recuerdo el viaje filosófico del conde de Keyserling, donde él dice que al principio llegó a Buenos Aires en el año 1920, que todo le parecía posible, y a los 3 o 4 días sintió que nada era posible. Y después es interesante también las amargas reflexiones que tienen los que han sido, por ejemplo, los premios Nobel de Ciencia, los grandes hombres de ciencia de nuestro país, respecto de que hay una inercia muy negativa. Sí, yo creo que hay una inercia muy negativa. Los factores son muchos. Ahora, es una inercia negativa que de todos modos ha dado resultados extraordinarios, porque... Es verdad que a principios del siglo crecimos como muy pocos países del mundo. Argentina tuvo 3 premios Nobel de Medicina, pero tuvo 5 más que fueron nominados más de 5 veces. Eduardo Braun Menéndez, Eduardo de Robertis, Miguel Ángel Roffo, Luis Agote y el propio René Favaloro, que no me consta que haya sido nominado al Nobel por el tiempo, pero que tuvo uno de los descubrimientos más importantes de la historia de la medicina moderna. Lo mismo ocurrió con el Premio Nobel de la Paz. Lo tenemos a Isabela Lamas y a Pérez Esquivel, pero tuvimos 2 personas más que fueron nominadas 6 veces al Nobel de la Paz. O literatura. Jorge Luis Borges fue nominado más de 40 veces al Nobel de Literatura. No se lo dieron porque no querían, francamente, porque saben que lo mereciera él. Pero Enrique Larreta, Gálvez y
otro autor más que ahora no lo puedo recordar, fueron nominados 3 veces más. Fueron nominados cada uno de ellos 5 veces. Hay buena materia prima. Sí, hay mucha materia. Claro. ¿Por qué no funciona el país? Es un tema complejo. Además, también depende del lugar donde nos encontramos. Argentina está en América Latina. América Latina es el continente más inseguro de la Tierra. La región que menos crece en la Tierra. La región más desigual de la Tierra. Y tiene uno de los problemas de pobreza más grandes del planeta. O sea, 8% de la población, América Latina, 33% de los homicidios. O sea, es más inseguro la Ciudad de México que teatros de guerra, como fue en su momento el caso de Afganistán. Entonces, ese es el continente en el que estamos. Así que a veces cabe preguntarse qué hacemos los americanos por los americanos. Tomo una pregunta que una vez le hizo Mao Zedong justamente a los latinoamericanos. Dije, a ver, ¿qué hacen ustedes por ustedes? Y un poco tiene que ver con todo lo que venís hablando en el programa, ¿no? Bueno, vamos directamente al hueso. ¿Cómo está la salud pública hoy en la República Argentina? Argentina tiene un problema de 30 años de deterioro invariable de su salud pública. El dato más categórico es el nivel de vacunación. En 30 años, ninguna jurisdicción, ni pobres ni ricas, es decir, ninguna provincia ni ningún municipio, logró cumplir el calendario de vacunación nunca. Un paralelismo se puede hacer con la educación. Entonces, eso te está demostrando que tenemos un instrumento para la salud pública que ha demostrado ser altísimamente ineficiente. Tanto es así que, si agregar un año más de vida en Brasil requiere 100 pesos, en la Argentina requiere 130, porque somos 30% menos efectivos, menos eficientes que Brasil o que Chile. Después hay otro problema. Hoy en día nuestro país, usted piense que la probabilidad de sobrevivir, de cumplir el año 61, es la mitad que en Dinamarca. Pero hay lugares, el cumpleaños 61 es la mitad que en Dinamarca, pero hay lugares de nuestro país, especialmente los grandes conurbanos, donde puede ser 3 veces menos que en Dinamarca. La leucemia tiene 3 veces más mortalidad, los tumores infantiles 3 veces más mortalidad, el cáncer de mama 2,5 veces más mortalidad, el infarto 2 a 4 veces más mortalidad, depende de dónde lo estudiemos. Esa es la realidad sanitaria de nuestro país, que se nos ha engañado porque en el medio nuestro país fue sufriendo un deterioro muy fuerte de su sistema público, a expensas de ¿qué? De la política, que se fue infiltrando en los hospitales, sí, llegando al colmo actual donde cambia el gobernador, cambia el intendente y cambia el director del hospital. Yo me he enterado de cosas, esto quiero que sea una charla, Carlos, sí. Así que vamos a ir y volver. Yo me he enterado de cosas, tengo amigos que trabajan en hospitales, ya sea en el sector de seguridad, de mantenimiento, y también profesionales de la salud. Me cuentan historias, por ejemplo, sí, que hay directivos que meten a toda la familia, sí, que meten gente sin experiencia, que se roban todo y después son los médicos los que tienen que poner dinero de su bolsillo para poner lo que se robó el director o la hermana del director, que la metieron ahí por cuña. Sí. ¿En algún momento se van a poder filtrar los hospitales argentinos y decir, bueno, hasta acá se jodió, de acá para allá basta? Con alguna institución tenemos que hacer eso. Hasta acá se jodió, de acá para allá basta. Sí. No solo los hospitales son un problema, ocurre con las escuelas. Te voy a dar el ejemplo, cuando yo fui viceministro de Educación con Esteban Bullrich, había cantidad, pero miles de alumnos que no existían y que estaban inscriptos, simplemente para justificar un cargo docente. Entonces, lo mismo ocurre en casi todas las disciplinas. Mucho peor, obviamente, cuando ocurre en un hospital. Ahora vamos a un paralelismo. Para el año 2025 el Garrahan va a tener un presupuesto de 190.000 millones de pesos. Sí. La legislatura porteña, 190.000 millones de pesos. La legislatura de la provincia de Buenos Aires, 400.000 millones de pesos. El Congreso Nacional, 500.000 millones de pesos. Entonces, vamos al caso de la legislatura porteña, que lo conozco bien. 60 diputados, 10 leyes al año. Pueden gastar lo mismo que un hospital con 150.000 metros cuadrados, 6.000 profesionales, que atiende 600.000 consultas pediátricas, 30.000 cirugías y 100 trasplantes al año. Es razonable. Estamos hablando de problemas de órdenes de magnitud. Sí. El sistema científico argentino completo en insumos, es decir, todos los materiales reactivos para estudiar ciencias básicas. Cuando yo hice el doctorado, usas las pipetas que utilizan compuestos químicos. Eso gasta unos 20.000 millones de pesos por año.
La Defensoría del Pueblo solo en la ciudad gasta 3 veces eso. ¿Es razonable que el Consejo de la Magistratura tenga un presupuesto 10 veces superior al del Instituto Balseiro? Y hay 11 Consejos de la Magistratura. Entonces, esto es a Dios orando y con el mazo dando. Tenemos que tener una profunda reflexión que yo creo que no pasa por echarnos culpas, sino simplemente por un poco lo que mencionabas vos. Entender que no va a salir adelante un país si en alguna organización no logra excelencia duradera y profesional. O sea, si nosotros politizamos la educación, politizamos la justicia, politizamos la salud, politizamos las Fuerzas Armadas, bueno, vamos a politizar todo. Claro. Y eso es extremadamente contraproducente. Primero porque bloqueas a los mejores. Claro. Básicamente, ¿no? Lo mismo ocurre con las universidades. Así que yo creo que sí, se puede hacer, es un trabajo importante. Para aquellos que no saben, Carlos trabajó gestionando sistemas grandes como por ejemplo el PAMI. ¿Conocés la foto, digamos, del país completo? ¿Dónde crees que se ve más crudamente la crisis del país? Yo creo que en sus chicos. Y especialmente en los menores. En los menores y especialmente en la educación. ¿Por qué lo digo en los menores? Porque cuando vos vas a la escuela primaria hoy, la mitad de esos chicos va a festejar el Año Nuevo 2100. O sea, cuando vos vas a la escuela primaria, la mitad de los chicos que están en el aula va a festejar el Año Nuevo 2100. ¿Qué te quiero decir? Que 60% de esos chicos está bajo la línea de pobreza, 1 millón de ellos se acuesta a la noche sin comer. Hablamos de la estatura, hablamos de la obesidad, hablamos del tema de la diabetes y de la edentación. Bueno, eso ocurre en la población de todo el siglo XXI. Y ni hablar si lo estudiamos de los parámetros educativos, porque 70% de esos chicos no sabe resolver cuando deja el secundario, cosa que hace 1 de cada 3, 3 de cada 4, porque 1 de cada 4 nunca pasa al secundario siquiera. Cuando sale del secundario, no resuelve una regla de 3 simple. En el mundo de la inteligencia artificial, donde es todo matemáticas eso. Entonces, estos daños son estructurales y digamos, hemos perdido demasiado tiempo. Si yo les digo que en 20 años que se evalúa la calidad educativa, ninguna jurisdicción, ni rica ni pobre, en el país logró mejorar 1 punto el nivel de matemática de sus alumnos. 20 años es prácticamente una generación entera. Sí. Entonces, yo creo que ahí es donde se ve como el colmo de todas las ineficiencias juntas. Carlos, ahora quiero que hablemos un poquito del PAMI, porque siempre nos llegan mensajes acá del PAMI. Sí, me imagino. Es impresionante. Como también nos están llegando del IOSFA ahora. Pero vos empezaste la entrevista hablando de que te interesaba la filosofía, la política, y fuiste integrante de un gobierno nacional, primera línea de un gobierno nacional. Sin hablar de ese gobierno, sino de la estructura y el sistema político. ¿Vos creés que a la mayoría de los políticos argentinos realmente le interesa? Vos me estabas recién hablando de los jóvenes, la desnutrición, la diabetes, o sea, tenemos jóvenes, según las pruebas PISA, más del 70% de los jóvenes no comprenden texto, fin. Después yo escucho economistas que hablan de inversiones en el país. No sé quién va a venir cuando la mayoría de los jóvenes no comprenden texto. Otro debate. Pero digo, ¿vos crees que al político que ahora está en la casa o ahora están en los pasillos del Congreso o están en las oficinas fumando, cerrando acuerdos, les interesa eso o les interesa ganar elecciones? Estamos, yo no soy quien para jugar a los demás, con lo cual no... Y sin generalizar, obviamente, claro, porque vamos hay casos. A ceñirnos a los resultados. Los resultados son que hace 20 años que no se logra un cambio profundo. Nunca, el país no creció nada mira, el país no creció en 20 años, sí, pero además el país se está achicando demográficamente, con lo cual, para parafrasear a Ortega y Gasset, el ser vivo llamado ser humano ni siquiera encuentra en la Argentina tierra propicia para la actividad más elemental que hay en cualquier ser vivo, que es reproducirse. Entonces, nosotros estamos viendo un país que se está achicando en población, sí, que está con su expectativa de vida cercenada. Argentina es 76 años, es 10 a 15 años menos que en un país desarrollado, con asimetrías inmensas entre territorio y con el hachazo impresionante que hablamos de la educación. Esos son los resultados. A partir de ahí, la gran discusión acá es qué hacer que sea absolutamente novedoso, completamente revolucionario y que implique un
ceder poder. Hay una palabra muy refinada de nuestro idioma, que es la palabra común. Común no quiere decir algo que es tuyo y que es mío, sino algo que no es ni tuyo ni mío. Viene de una palabra que se llama comus, una palabra latina que viene de una raíz indoeuropea, y era lo que se generaba cuando todos ponían parte de sí para que algo fuese de todos. Sí. La plaza es común, no porque vos la podés tratar como si fuese tuya y yo como si fuese mía, sino que la plaza es común porque ni vos ni yo la podemos tratar como si fuese nuestra. Claro. El deterioro educacional, acá el primer problema de educación pública, pasa porque cada uno cree que la plaza es de él. Lo mismo con el hall del hospital. Ahora, ¿cómo revertís eso? Es muy complejo y tenemos 3 grandes ejemplaridades. O lo hacen los maestros, o lo hace la religión, o lo hace el líder político. No hay otra. Porque esa es como la ejemplaridad que permite reproducir esto y transformarlo en una pauta cultural. ¿Por qué Estados Unidos logró la democracia que tuvo? Porque hubo un señor que fundó la democracia americana, que se llamó George Washington, que en algún momento, cuando lo quisieron hacer casi rey, escribió su famoso discurso Farewell, en el cual dijo, hasta acá llegué, ahora se arreglan ustedes. Y a partir de ahí fue una seguidilla ininterrumpida, porque hubo un primer acto de renuncia fundacional. Acá el gran punto es qué organización pública de excelencia se crea y se le da total autonomía del poder político. Y ahí tenemos no muchas. O lo vas a hacer con alguna institución educativa, o lo vas a hacer con el sistema sanitario, con alguna parte, o lo vas a hacer con las Fuerzas Armadas o con la justicia. Pero hay que elegir 2 o 3 organizaciones y como recrearlas. Por ejemplo, miren, en la Argentina no hay concursos públicos. Los concursos públicos que hay son por la galería. Sí. El concurso público real, oposición pública igualitaria, donde a uno primero se lo ranquea y después en función de eso elige vacantes, eso no es prácticamente para nada. Incluso para el tema de los jueces, que hay concursos, después se ha todo venido abajo con el tema de las entrevistas, donde volvemos al problema habitual. Es preferible sortear esos cargos. Porque hay una frase, cuando Aristóteles reflexiona en la primera gran reflexión sistemática que hay de la democracia, la república y la política de Aristóteles, la politeia, él dice que, ¿cuál es la característica de la democracia? Gobernar y ser gobernado por turnos. Entonces, cada vez que nosotros vemos comportamientos que son francamente de casta, entendamos que ahí la democracia no está funcionando. Y eso no debería existir a nivel municipal, ni a nivel provincial, ni a nivel nacional, ni entre diputados, ni entre funcionarios. Pero bueno, no es fácil. Hablemos un poquito del PAMI. Primero, en pocas palabras, tu experiencia, ¿cómo fue? Para mí fue una gran experiencia, un gran momento de mi vida, porque me permitió. Yo siempre soñé con poder organizar cosas, hacer grandes organizaciones. El PAMI tiene eso, que tiene una botonera extraordinariamente poderosa y vos podés organizar grandes transformaciones. Sí. Siempre digo, lamentablemente estuve a 6 meses de hacer un cambio que nunca más volviese atrás, que era mi sueño. ¿No te dejaron? No, y no pude, tal cual no me dejaron porque yo lo hubiese hecho, porque iba todo encaminado a eso. ¿Pero por qué no te dejaron? Y bueno, ahí sobre que preguntarse a Mauricio, yo creo que ahí se equivocó, digamos, no terminaron de entender en el gobierno hacia dónde estábamos yendo nosotros, la magnitud del cambio radical profundo que yo estaba haciendo en el PAMI, que era cambiar de organización, porque a partir del momento que yo lograse poner en pie esos sistemas informáticos, que el PAMI tenía unos malísimos y muy truchos. No, y todo papel. Sí, y después sistemas informáticos que al contrario están cooptados por poderes externos, por contubernos y por mafias. Cambiando eso, después venía la regionalización del PAMI. El PAMI tiene 1 o 2 unidades de gestión local por provincia, había que eliminarlas e ir a la regionalización del PAMI con las 5 regiones, una oficina por cada lugar, y al sistema propio de atención de alta complejidad. Todo eso era un plan que, si hubiese salido, hoy teníamos otra organización. ¿Lloraste en algún momento por impotencia o por bronca? Sí, muchas veces en mi vida he llorado. No, pero manejando el PAMI. Lo que pasa es que me he criado a las patadas, porque como buen hijo de un artista, entonces cuando a mí me corren, me enojo, me entristezco, lloro, pero a los 3 segundos me estoy levantando y estoy de nuevo a las piñas. Así pero que, en el PAMI, ¿lloraste de impotencia? Un rato. De decir, la puta madre. Mira, cuando yo me fui de PAMI, cuando me sacan del PAMI, hubo una situación muy importante. Yo a los 4 días, creo,
le mandé una foto, una selfie al presidente de la Nación. Yo dije, yo voy a ir por candidato a concejal por Almirante Brown. Me saqué la selfie con 500 personas que me seguían en el medio del barro en Brown y le dije, acá estoy, soldado, trabajando. Él me contestó, sos extraordinario. Y eso fue lo que hice. O sea, no me pongo a llorar así como un nene estar capricho, porque tampoco me creo el dueño de la verdad. O sea, uno pone lo mejor de sí. Después, Dios dirá, digamos. ¿Qué hay en el PAMI? ¿Hay inoperancia? ¿Hay mafias? Porque digo, uno Sin habla abrir juicios con la situación actual. Sí, no estamos hablando de la situación actual. Estamos hablando de un organismo estatal que pasan los gobiernos y toda aquella persona como vos que ha estado en el PAMI se sienta y quiere solucionar, o con todo respeto, la máquina de impedir. Le meten una patada en el medio donde termina la espalda, como decía Olmedo, o termina en un sucucho y otro manejando el coso y el otro solamente la cara. Es como que el PAMI tiene una maldición que no se puede solucionar y el problema no es el PAMI, el problema es que la gente se muere esperando la atención del PAMI, los juicios y todo. Sí, gravísimo. No, la situación... Estamos hablando de vidas que para algunos funcionarios son números. No. Mucha gente no sabe de lo que está hablando, pero no, acá, cuando vos hablas de salud, hablas de vidas humanas. Sí. Porque, no sé, no quiero dar ejemplos ahora concretos, pero yo una vez recuerdo haber recibido una persona que me decía que su centro hacía neurocirugías. Yo les había sacado la neurocirugía. Y entonces me vino a decir todo un médico así, todo encumbrado, que ellos hacían neurocirugía hacía muchos años. Y entonces yo le pregunté cuántas neurocirugías hacía por año su centro. Y el centro hacía 5 neurocirugías por año. Y bueno, mire, ¿sabe qué? No pasa el menor estándar internacional. Porque usted para hacer buenas neurocirugías necesita hacer muchas neurocirugías. Como usted hace pocas, los pocos pacientes que usted opera, lo voy a pasar a quien más hace. Claro. Porque vos no podés jugar con la destreza de quien hace el procedimiento. Lo mismo te podría contar con muchísimas situaciones parecidas. Entonces, el problema existe. Ahora, la Argentina ya ha trascendido. No hay fórmulas. Yo en eso lo entiendo al presidente. Porque no hay más fórmulas. A Milei. Porque no hay más fórmulas. O sea, se acabaron todas las fórmulas. No hay. Argentina probó por izquierda, por derecha, con democracia, sin democracia, con esto, con lo otro. Ya está. Entonces, no hay fórmulas. Cualquier cosa que yo quiera hacer distinta, no tengo estructura. Supongamos que mañana yo quiero implementar un plan desarrollista en nuestro país, que te diría que a mí es lo que más me identifica. Sí, el desarrollismo. Un desarrollismo es lo que más me... De hecho, el autor económico que para mí mejor explica la situación económica latinoamericana, especialmente de Brasil y de Argentina, es Luis Carlos Breser Pereira, que es un economista brasileño, el padre del neodesarrollismo. La realidad es que eso implica niveles de educación, niveles de organismos públicos, niveles de justicia que no tenemos. ¿Entiendes? No tenemos. Porque si no, ya se hubiera hecho un acuerdo para eliminar impuestos distorsivos. Que financian ¿qué? Lo que ya les dije, tonterías. Sí. O sea, no, estamos hablando de cosas que no tienen ningún tipo de valor. O sea, los chocolates Rigaud de la vida a nuestro país le cuestan el 1,5% del Producto Bruto. Es lo que cuesta el PAMI. O sea, no estamos hablando de cosas menores. Estamos hablando de gastos completamente disparatados. Y además, por la falta de eficiencia. Voy a hacer un comentario que es un poco político. Pero bueno, no queda más remedio, porque en la Argentina, si no hablas de nada serio. Vos manejás una provincia, como la provincia de Buenos Aires, y decís que tu única salida es endeudarla. Eso creo que ocurrió en estos días. Sí. Eso significa que un lugar que gobernaste durante 30 años, nunca tuviste dinero para mejorar el sistema educativo que no mejoró nunca. Sino que fue empeorando. ¿Entienden? Es como cuando vos tenés en la familia a un chico, el hijo de la familia, y que viene a pedirle más plata al padre, porque ahora va a hacer las cosas distintos. El papá capaz que le dice, no, ¿sabes qué? Vos no fuiste fiel en lo poco, ¿por qué te voy a seguir siendo fiel en lo mucho? Para tomar una reflexión bíblica. Es decir, nosotros tenemos que entender de una vez por todas que hay que manejar la escasez, hay que administrar la escasez. Ahora, la escasez se administra, lamentablemente, con mano de hierro. Es decir, yo tengo que agarrar y quitar los gastos superfluos. Porque en nuestro país, yo les conté recién el problema de salud. O sea, si yo te estoy diciendo que trasplantamos 3 veces menos médula ósea que un país desarrollado, eso es un signo de interrogación inmenso para 23 provincias. 20 de las cuales nunca hizo un solo trasplante de médula, que es el tratamiento que cura las leucemias. Sí.
Entonces, como eso te puedo dar 30 ejemplos. Lo que vimos recién de la educación. Mejoramos 2 grados, o sea, hagamos bien primero y segundo grado. En nuestro país los chicos que van a la escuela pública y comen en la escuela, no comen, a menos que lo hagan en la casa, cosa que lo hace la mitad. 4 huevos por semana, No, medio kilo de carne roja por semana y no toman medio litro de leche fluida por día. Bueno, a los hechos me remito. Después nos vamos a sorprender de la mate salud cocido y bucal. fideo. Mate cocido y fideos. Mate cocido y fideo. Pero eso, vos hacés convivir mate cocido y fideos con una Secretaría Municipal de Desarrollo Económico, que capaz que paga 35 contratos, que no sirve absolutamente para nada. Porque si tuviese alguna utilidad, Claro. pero no tiene ninguna utilidad. O sea, realmente el desarrollo económico de los municipios no necesitaría ni que se metan los municipios con los parques industriales, ni que tengan promoción en nada. Lo que tienen que hacer es sacar peso fiscal. Claro. O sea, es así de simple, ¿no? Y generar eficiencias en el Estado, que sea rapidísimo registrar una empresa, no sé, a las habilitaciones, qué sé yo. A mí me da risa porque yo soy de Almirante Brown, y en Almirante Brown vos tenés barrios que son, bueno, la situación social ahí es casi como en África. Y sin embargo, si vos querés abrir un kiosco, tenés requisito como si fueses en Dinamarca. Bueno, pasa muy loco en Gualeguaychú. Ahora hay un intendente que se llama Mauricio Davico, que ha eliminado muchas tasas municipales, ha facilitado mucho. Y entrevistándolo a Davico nos decía que la gestión anterior, por ejemplo, había kioscos que cerraban porque, por ejemplo, para poner un cartel de Brahma afuera, el municipio les cobraba. Y miraban con el Google Earth a ver qué negocios en Gualeguaychú tenían publicidad afuera. O sea, era una rascada de olla para ya no saber qué más cobrarle al chabón. Mirá, que abría un si hay algo que yo kiosquito. estoy de acuerdo es con los controles de alcoholemia. Sí. Ahora, vos montás semejante operativo para los controles de alcoholemia y un muchacho que está robando celulares, roba el celular número 45, los tiene todos en la mochila, entra a la comisaría, nadie pide una orden de allanamiento para la casa y el chico sale a las 2 horas. O sea, eso pasa, digamos, de lo que ocurre. Aprovecho para preguntarte. Hay una cuestión de los enfermeros. Yo soy un gran defensor de los enfermeros. Y hay un debate. Lo he hablado con algunos enfermeros que me he cruzado alguna vez. Los enfermeros están considerados como personal administrativo y no como personal de salud. ¿Qué lectura haces vos, Carlos, sobre esta decisión del Estado? O sea, pues se está bajando un mensaje. Sí, es una vieja discusión esa que hay en el mundo de la enfermería. A ver, quiero que no es desarrollemos sencilla esto. de resolver. A ver. Y menos en América Latina, donde hay situaciones muy especiales. Vos no podés tener, o sea, la primera distorsión es que vos no podés tener 10 médicos por enfermero, que es más o menos lo que ocurre en nuestro país. Vos no podés tener... No podés tener 10 médicos por enfermero, que es lo que pasa en Argentina. Bien. ¿Y cómo sería lo justo? Exactamente al revés. O sea, 10 enfermeros por médico. O sea, vos necesitas 130.000 enfermeros y 20.000 médicos. Bien. O sea, eso sería la situación lógica. Bien. Ahora, para hacer eso vos no lo vas a poder lograr si se abre una facultad de medicina y cada uno impone las reglas que quiere para a ver a qué chicos gradúa de médicos o no. Es una mala interpretación de la autonomía universitaria. O si cualquiera pone la residencia médica que quiere. Los países serios tienen un sistema único de residencia para todo el país y un sistema único de ingreso a medicina. Entonces vos acotás la cantidad de médicos, porque cuando vos aumentás la cantidad de médicos, lo único que haces es traer distorsiones del sistema de salud. Una de las fundamentales es que muchos chicos que se van a recibir de médicos realmente lo que tenían era vocación y capacidad para hacer trabajo de enfermería. En buena hora, yo de hecho lo quise hacer, no pude, que uno de los hospitales de PAMI lo manejase un enfermero. Porque lo vi en España y era extraordinario. O sea, en España había un hospital dirigido por un enfermero. Ahora, eso no quita, una cosa no quita la otra. Claro. Yo tengo que reservar. La medicina es, en todos los países serios, la carrera más difícil a la cual acceder. Porque la responsabilidad que tiene del otro lado... Es una vida. Todo. Una vida, y es el 10% del Producto Bruto de un país. Sí. O sea, vos, el grupo de los médicos, con la lapicera, definimos el destino del 10% del Producto Bruto de un país, para ponerlo en perspectiva. La salud es el 10,
la energía el 8% y el alimento el 6%. Entonces, la magnitud del gasto médico es, y estoy diciendo 10% en la Argentina, en un país desarrollado es el 12 al 15%, 19% en Estados Unidos. Entonces, semejante responsabilidad, semejante problemática como es la de la salud en un mundo que envejece, un mundo que tiene un montón de características contemporáneas, necesita que vos seas muy estricto en cuanto a tu política pública con la formación del personal de salud. En ese conjunto de medidas aparece el enfermero. Pero hay como un destrato por parte del Estado argentino al enfermero, a las enfermeras. Sí, el mismo destrato que hay con los policías. O sea, lo siento, pero es así. Es decir, el 70% de la fuerza policial hoy en día gana de bolsillo por debajo de la línea de pobreza. Sí. No, y eso es un hecho. Sí, los militares también no tienen obra social. Eso es destratarlo completamente. O sea, Argentina, además, también se destrata a los médicos. Los 2 médicos más importantes de los últimos 20 años de nuestro país, absolutamente marginados por el sistema. Es un problema muy complejo. Tiene que ver con la máquina de impedir. Sí, no solo la máquina de impedir, los médicos que están de guardia de la noche, atienden a un delincuente, vienen los familiares y le rompen la cabeza. Las enfermeras que tienen que terminar encerradas en un baño porque algún loquito se le trastornado las quiere... Acá el dilema es cómo arreglar esto. Bueno, no sé, pero sí tengo una idea que me hago, es mi posición. Yo lo que creo que vos como con un paciente en terapia intensiva, vos tenés que afianzar ciertas funciones vitales. Entonces, ciertas funciones vitales, ciertas capacidades del Estado críticas, hay que afianzarlas. Una es la salud, otra es la educación, otra es la justicia y otra es las Fuerzas Armadas y la seguridad. No lo puedes hacer con todos, pero sí lo puedes hacer con un grupo. Por ejemplo, en la seguridad, elegir la fuerza antidrogas. En la salud, elegir los hospitales de alta complejidad. En la educación, elegir los sistemas de formación técnica y los primeros 4 años del colegio primario. Y así ir tachando esos tildes, entrando en esas organizaciones y creando organizaciones de excelencia, echando a patadas a la política y imponiendo criterios profesionales y de autonomía. Si no haces eso, no hay forma. Yo te dije que quería charlar largo y tendido con vos. No sé cómo entras con tu tiempo. No, estoy bien. Fantástico. Porque quiero tocar varios temas. A disposición. Bien. Justo. Yo soy muy crítico de los estudiantes extranjeros en las universidades públicas argentinas. En el sentido de que estoy en contra de que extranjero... No, yo no estoy en contra. Acá puede venir a estudiar el que quiera. Por ejemplo, medicina en la UBA. Pero acá hay un tema. Estudian de forma totalmente gratuita y apenas se reciben, se van del país. O sea, no pagan ni tampoco le devuelven con trabajo lo que la República Argentina invirtió. Por ejemplo, la Universidad de La Plata está lleno de estudiantes brasileros o brasileños estudiando, y todos te dicen lo mismo. No, yo termino la carrera y me voy, no me quedo en Argentina, no me gusta Argentina. Entonces, ¿no debería existir algún mecanismo razonable para que devuelvan parte de esa inversión en educación que le dio la República Argentina a los estudiantes extranjeros? ¿Qué pensás de eso? Que lo primero que tiene que haber es un mecanismo para ser hiperselectivo en el ingreso a las universidades argentinas de los argentinos. Porque cuando vos creás un grupo de élite definida no por la procedencia. Para mí la universidad debería ser gratuita, justamente para evitar los filtros de ingreso. Sí. Y vos al alumno que no pueda pagarse los estudios tenés que generar sistemas de becas. Sí. Pero tenés que poner una exigencia de calidad que sea ejemplar. Porque esa ejemplaridad es la que hacia abajo desborda después, obligando a que el director del colegio secundario cree excelencia en su colegio. Si el chico entra a la facultad de cualquier manera después, y no tiene sentido que nos sigamos engañando, porque es lo que está ocurriendo. O sea, a veces estamos discutiendo Montesco contra Capuleto, cuestiones que son elementales, y nos llenamos la boca hablando de Leluar o de Milstein. Bueno, vayan a leer lo que ellos opinaban. Siempre digo, en el año 1934, el profesor Alfredo Lanari, que fue uno de los más importantes médicos que tuvo nuestro país, dio su discurso de colación porque era graduado con medalla de oro de la Facultad de Medicina. Vean ese discurso porque es extraordinario. O lo que escribí en la prensa médica argentina Bernardo Usay entre el año 1914 y 1917. O sea,
No nos engañemos. Bueno, el perdón. problema existe. El propio Favaloro en algún momento, cuando le preguntaron a las universidades, dijo, tenemos que cerrar las facultades de medicina por un tiempo. Muchos se enojaron y dijo, porque estamos largando profesionales que no están formados y además no hay tantos lugares para que trabajen. Además, no le hacemos ningún bien a nadie. Porque Argentina tiene que cambiar su sistema universitario. Argentina necesita un college universitario. Con orientación en ciencia, con orientación en humanidades, con orientación en ingenierías, como es en Estados Unidos. 3 años de formación básica universitaria para todos, los que, por supuesto, con sus exámenes. Los títulos habilitantes, como médico, abogado, ingeniero o arquitecto y algunos más, esos tienen que ser extremadamente selectivos. Solamente los mejores deberían poder acceder a ese tipo de títulos habilitantes. Entonces vos diste una gran base, creás un mercado enorme para los másters, vos con un college podés hacer un máster, incluso podés hacer un doctorado. Pero el título habilitante tiene esta situación de exigencia adicional. Vos resolvés ese problema y automáticamente cambiás el ecosistema dentro de las universidades. Porque si no, habrá que preguntarse si las universidades crean cargos docentes para gente que solo lo único tiene es simpatía política por los que manejan la universidad. ¿Ocurre? ¿No ocurre? Vamos con algunos temitas sobre enfermedades. Estamos, ¿verdad? Estamos tirándonos con todo. No, pero está bien, hay que hablar. Seguramente están llegando un montón de mensajes, les pido disculpas, no los podemos escuchar al aire porque, bueno, ya después para las próximas entrevistas vamos a habilitar los mensajes. Hay enfermedades que volvieron, sobre todo en los jóvenes, como la sífilis. Sí. ¿Qué está pasando? Porque acá hay 2 debates que se hace, uno político y otro que ya involucra el tema de la salud. Primero, político-cultural. Estamos en una época donde algunos grupos sociales / políticos dicen libertad sexual. El debate del aborto llevó a otro tipo de debates también, de un sexo mucho más libre y sin cuidado, o se manipuló el discurso de el sexo cuidado, a ver, para que se entienda lo que quiero decir. Se les empezó a vender a los jóvenes, disfrutar y no la prevención. Tenemos la ESI, que en lugar de los docentes o los profesionales educar a los jóvenes sobre el tema de las infecciones, pero no para darle miedo a los jóvenes, sino para decir, mirá, flaco, pasa esto, esto y esto. La vida no es una película porno donde sale la rubia y el musculoso, la vida real no es así. Y sin embargo eso, sino que aparecen docentes enseñándole a poner un preservativo con la boca frente a un aula. Y después tenemos estos números, crecimiento de la sífilis, de la ETC. Desde el punto de vista sanitario, sí, todo esto tiene que ver con un deterioro de las condiciones generales de vida. Sí. La cuestión de la conducta sexual es importantísima, pero el riesgo es externo a la persona. Vale, si una persona que tiene una conducta sexual más ligera, más permisiva, llamémoslo de alguna forma, la probabilidad de que contraiga una enfermedad sexual depende de la cantidad de enfermedad sexual que esté dando vueltas en el ambiente. Y la cantidad de enfermedad sexual que esté girando en el ambiente tiene que ver con las condiciones generales de vida. El principal determinante de lo que ocurre con la salud pública en Argentina hoy tiene que ver con la pobreza. 30 años de empobrecimiento generan esto. Cuando vos ves las estadísticas, no es de la noche a la mañana que ha ocurrido. Ocurrió hoy tenemos la sífilis por 2, la hepatitis A por 3, la meningitis 70% arriba, la tos convulsa como 5 veces arriba, el sarampión 100.000 veces arriba, la viruela símica 10 veces arriba. O sea, todas estas enfermedades son un conjunto de enfermedades que se llaman enfermedades comunicables. ¿Por qué tenemos mucha enfermedad comunicable? Porque hay mucha pobreza. Esa es la respuesta, Esa es la respuesta. Única. No es la única, es la más central. Okay. Porque a partir de allí, mi pregunta es, ¿qué sistema de salud me permite a mí resolver esa problemática llegando cuando no pude resolver el tema económico? ¿Qué quiero decir? La economía argentina va a resolver la cuestión de la pobreza en cuanto a 40 años.
pongámoslo, 30 años, 50 años, pero no menos de eso. O sea, 20 años, vámonos, no hay forma sino. Listo, 20 años. Yo no puedo esperar 20 años para resolver los problemas de salud. Claro. Entonces tengo que cambiar mi concepción de sistema sanitario para hacer un trabajo como el que hizo Brasil o el que hizo África, pero especialmente Brasil, donde vos generás un sistema sanitario capaz de combatir las enfermedades de la pobreza, aún en situación de pobreza, pero porque cuando vos combatís las enfermedades que ocurren cuando hay deterioro de las condiciones de vida, estás capitalizando a la persona. Es como cuando vos lo educás. Pues a un chico que yo me crié, yo de chico vendí querosena a caballo en Longchamp con mi papá. Viví en calle de tierra toda mi vida. Y sin embargo, me capitalicé a través de la educación, que mis padres me dieron y que el colegio me dio y en buena hora. Con la salud ocurre lo mismo. Cada vez que mi mamá nos llevaba al médico o nos daba las vacunas, que ella era súper obsesiva con eso, yo crecía más fuerte y sano. ¿Cómo haces eso? La experiencia internacional dice que, 2 puntos, no se puede desarrollar una estrategia que mejore las condiciones de salud de una población que vive en condiciones de pobreza si esa estrategia no radica en las escuelas. La única estrategia que hoy ha dado resultado es una estrategia donde la escuela es un actor de salud, es un agente sanitario. Tema que fue desmantelado durante el gobierno radical, lamentablemente, con el gobierno de Alfonsín, y que fue una gravísima equivocación, un error de concepto. El sistema sanitario argentino no puede ser concebido como un sistema sanitario de un país rico. Tiene que ser el sistema sanitario de un país pobre. Y el sistema sanitario de un país pobre prioriza y trabaja con la escuela. ¿Por qué esto, Eduardo? Y gracias por el tiempo que me das para explicarlo. Por favor. Por la siguiente razón. La gente lo está agradeciendo. Bueno, le agradezco. 98% de los chicos, entre los 6 y los 11 años de edad, el lugar donde más está después de su casa es en la escuela. 4 a 5 horas al día, 5 días a la semana, 160 días al año, durante 5 años. Nunca más vas a estar tanto tiempo en un edificio público en tu vida, a menos que trabajes, que seas policía, o bombero, o médico en un hospital público. O docente. Entonces, ¿entendés que es el momento? 98% de los chicos entra a primer grado y sigue así hasta 4º grado. Ahí empieza la debacle. Pero vos tenés 4 años donde en ese momento, a la vista de oficiales públicos, que son los docentes que cobran un salario público, un personal jerárquico, que es el director, que es un funcionario público, en edificios públicos, con planes públicos, con presupuesto, ahí 4% va a perder la dentadura, va a tener menos de piezas dentarias, adelanta 10 años la diabetes y duplica la mortalidad. Ahí es donde se queda en estatura, ahí es donde come mal. O sea, está ocurriendo a nuestra vista. No es una culpa para el funcionario, pero entendamos la permisividad de la Argentina, que es un país donde da la impresión de que no importa nada. Yo creo que hay, ¿no? El exabrupto y los soez de mi palabra. Yo creo que hay mucho hijo de puta que hace la vista gorda. No todo, también, pero hay también. mucho. No, sí, mira, la maldad es parte de este tema. Yo me acuerdo cuando era chico, yo fui a una escuela número 18, Evaristo Carriego, en la ciudad de Paraná, Entre Ríos. Hoy, lamentablemente, digo Evaristo Carriego, la mayoría no tiene ni idea quién fue Evaristo Carriego. No importa. Uno de los más grandes poetas que tuvo la Argentina. Sí, pero bueno, ahí está. Y yo me acuerdo de ser chico, nosotros en las escuelas teníamos el comedor, donde iban chicos carenciados y también iban los chicos que los padres trabajaban, no importaba, el comedor estaba abierto para todos los que querían ir, etc. Yo no me voy a olvidar jamás que pasé por la cocina y una de las ordenanzas le dice al de limpieza, la comida era, por ejemplo, daban buena comida, por ejemplo, no sé, unos fideos con albóndigas, bien hecho, y de postre tenías banana para elegir o queso y dulce, que por lo general era batata y queso. Postre vigilante. El vigilante, efectivamente. Yo me acuerdo que la ordenanza le dice al de limpieza, mirá los 2 tarros de dulce que quedaron, vamos a dividirlo y vamos a llevarlo. Y sí, hay problemas de ignorancia. Pero vos estás hablando de 2 personas que eran adultos, que le estaban quitando el dulce que era para los chicos que podían haberlo guardado para los chicos del otro día. Sí. Mira, yo recuerdo hace un año un curso que hice en China. Yo fui 6 veces a China, ¿no? Me interesa mucho el país, es un gigante cultural, estudio el chino hace como 8 años, 9 ya. Sí, es imposible, muy difícil. Pero, ¿qué te quiero decir?
recuerdo una vez alguien le hizo una pregunta a el vicedirector de un hospital, que era el vicedirector para la seguridad. O sea, tenían un personal, casi el director del hospital, el segundo, un vicepresidente del hospital, Sí. era el vicepresidente de seguridad del hospital. Ellos se toman muy en serio el tema de seguridad. Y le preguntaron qué se hacía cuando la persona que tenía que verificar el estado de los matafuegos había cometido un error. Y la respuesta de él me resultó muy aleccionadora. Mire, acá nadie acá tratamos de no cometer errores, porque si vos cometés un error tiene consecuencias. Es decir, para mí hay como dos principios morales que podrían ayudarnos a mejorar todo esto. Uno es, me equivoqué, fenómeno, pero igual ahora tenés que tener tus consecuencias. Claro. Indefectible. Acá no paga consecuencias ni el delincuente que no admite que afanó. O sea, lo estamos viendo con los juicios de los cuadernos. Sí. O sea, no paga consecuencias. Va igual ese invento que hicieron de los 25 años de prisión. No, ni los ministros de Economía que endeudan un país, ni los funcionarios que roban y se roban los fondos de una provincia. Primero es, me Sí. equivoca, fenómeno. Puede ocurrir que te hayas equivocado. Ahora, igual hay consecuencias. ¿Para qué? Para que nos acostumbremos a revisar 20 veces las cosas. La segunda es el valor de la palabra. Es decir, acá tenés un montón de planillas, ¿no? Que para dar, vos vas a sacar una habilitación y tenés que presentar papeles. No, vos no presentás ni un papel más. Vos presentás una declaración jurada. Ahora, vos mentís En la declaración jurada. y eso tiene consecuencias. Todo esto es complejo de organizar, pero tiene que ocurrir con catalizadores del cambio, que lo supimos tener. Nuestro país se hizo grande porque hubo personalidades ejemplares que hicieron un sistema educativo increíble. Rosario Vera Peñalosa, Domingo Faustino Sarmiento, y crearon una raza de personas. Yo lo viví, gracias a Dios, conocí a mi abuela, que era directora de una escuela en Barrio Lindo, en Brown, en Bursaco, y vi lo que era eso. O lo tuve con mi profesor, nuestro maestro de 4 grado, inolvidable, el profesor Souto, que te enseñaba a peinarte en el colegio. Entonces, se hizo grande con una raza de personas muy especial. O esos grandes médicos que una vez un gremialista, un bandido, un gremista de la salud, pero un bandido con sentido común, ¿no? Y me dice, mira, Carlos, nosotros nos damos cuenta cuando entramos a la sala si el director el jefe de la sala está presente o no. Porque cuando la sala tiene un jefe de sala en serio, dice, ahí no vuelve una mosca, funciona todo perfecto. Es otro hospital. Cuando el flaco no está, se nota. Y lo viví en la clínica. Yo tuve la suerte de hacer con un jefe, un gran cirujano argentino, que venía a las 7 de la mañana y se iba a las 2 de la tarde, y en la sala era impecable. ¿Por qué? Porque, bueno, si vos no tenés ese primer frente de batalla, por eso y ahí por ahí crea una polémica, pero me parece que, digamos, todos somos libres de criticar lo que querramos del presidente. Pero es como un momento que nos debe obligar a tratar de cambiar de raíz lo que está pasando. Sí. Yo viene un intendente y pide más fondos para su municipio. Mi respuesta sería, ¿y qué vas a hacer con esos fondos? Porque no está funcionando bien la situación, ¿entendés? O sea, lo mismo pasa para darnos una idea, cada municipio tiene una Secretaría de Educación, cuando la educación no es una competencia municipal. Y eso, bueno, ¿tienen que seguir habiendo un Ministerio de Salud por provincia? Una provincia de 1 millón de habitantes, ¿tiene que tener un Ministerio de Salud? O quizás sería más lógico que, honrando lo que pretendía la Constitución del 94, busquen armar oficinas regionales. Y todo el NOA, todo el NEA, toda la región centro, colaboren entre sí para tener políticas regionales y organismos regionales. ¿Tiene sentido que los hospitales sean de cada provincia? ¿O que un municipio tenga un hospital? Yo conozco la respuesta porque hoy en día los hospitales se tratan de ser de escala. Estuve en un hospital que tenía 850 camas de unidad coronaria. La Argentina no tiene 850 camas de unidad coronaria. Entonces, se trata de crear realmente escala. ¿Para qué? Para ser más eficientes. Porque nuestros recursos son escasos. Lo mismo ocurre con la educación. La educación técnica, ¿no debería ser nacional? O sea, ¿no necesitaríamos un plan nacional de educación técnica? Bueno, las escuelas técnicas y agrotécnicas están desapareciendo. Y eran el ejemplo. Yo fui a una agrotécnica, Escuela Juan Bautista Alberdi, una de las primeras de América Latina.
Lo último que le voy a preguntar de salud para entrar ya de lleno a su libro. Hablemos un poquito de la salud mental hoy de los jóvenes. Claro. Tenemos todos, ¿no? No solo los jóvenes. Yo siempre cuando alguien me dice los jóvenes, me acuerdo de lo que me decía un profesor mío de medicina. Me decía, tranquilo, Regazzoni, la juventud es una enfermedad que se cura con el tiempo. ¿Viste? Todos fuimos jóvenes y dejamos de ser jóvenes y siempre queremos ser jóvenes. Bueno, le replanteo. Claro. No. La salud mental de los argentinos hoy, más allá de la política, sino en esta forma de vida, Claro. de un mundo tan enloquecido. Yo creo que hay acaba de salir publicado un paper que dice que la masa muscular entrenada contra resistencia en el adulto medio previene la demencia. Y entonces se empieza a estudiar todos los vínculos que hay entre vigor muscular, no hace falta ser un patobica, pero poder levantarte de la silla solo, etcétera, y la salud mental. Para mí hay una relación directa que comienza cuando un chico es chiquito. ¿Sabes qué tiene que hacer los chicos? Correr mucho. Hacer actividades físicas sincronizadas entre muchos, porque somos un animal naturalmente social. O sea, tenemos que hacer gimnasia. Va la pregunta entonces. ¿Los chicos hacen 4 horas semanales de gimnasia en las escuelas? En mi época no, en mi época tenía hace. Educación física los jueves, una hora y No, listo. exactamente, no se hace. Bien. Entonces, bueno, pasa. Si vos me decís qué pasa con la salud mental, y entonces yo te podría hablar horas de que el Facebook, el Twitter, que esto, que el otro, que las apuestas online, todo eso es tremendamente tóxico, que las adicciones, horas vamos a estar con eso. Pero el punto es que es muy difícil de resolver todo eso. Lo que no es difícil de resolver, es muy fácil de implementar y tiene efectos extremadamente positivos, es que los chicos hagan mucha gimnasia, cosa que nuestro país lo necesita. Y con eso vos vas a bajar los problemas de salud mental que son pavorosos. Para darnos una idea, se duplicó la cantidad de suicidios en nuestro país. Bueno, ahí iba con el segundo punto. Vos no solo venís del mundo de la medicina, sino también de la filosofía. Si hoy se te acerca un joven de 18, 20, o también un cuarentón, ¿no? Y te dice, Carlos, estoy deprimido, no encuentro motivo para levantarme de la cama, no es económico, no me falta la plata, pero la verdad no quiero seguir más. ¿Qué es lo primero que le dirías? Qué pregunta tremenda la que me estás haciendo. No se puede negar que hay un problema ambiental y de la cultura que tiene que ver con la situación de depresión hacia el nivel que estás diciendo, ¿no? Que es tan grave. Yo trataría primero de en lo interior. La única solución que hay para estos problemas es que alguien te quiera mucho. Entonces el amor es como el amor efectivo es como una gran solución. Después el tratamiento médico puede ayudar muchísimo a la depresión. O sea, no es verdad que no hay medicamentos que mejoran la depresión. La depresión es un problema no tanto del espíritu, más bien del cuerpo. O sea, se estudia. Hay hasta un argumento teológico. El alma no puede enfermar porque el alma no tiene partes, con lo cual no puede. La contradicción que tiene el alma consigo misma es moral, pero no de enfermedad. O sea, uno puede ser buena persona o mala persona, claro, pero no una persona que sufre por sí misma, que es un problema mental que tiene que ver con la cabeza. Ahí la ayuda es médica y los medicamentos son muy efectivos. Ahora, después hay que lograr la contención familiar. Sí. Palabra que odio, contención, pero ponele que el apoyo, el marco familiar, el marco, exactamente. Sí. Y después ser muy pacientes, porque yo creo que normalmente todos pasamos por momentos de bajón en nuestra vida y siempre lo superamos porque teníamos a alguien al lado que nos quería y eventualmente porque tuvimos que recurrir a algún medicamento un tiempo y después empezar a recomponer lo que son los objetivos de la vida. Y para mí el objetivo de los objetivos es ayudar a los demás. Vale decir, enamorarse de algo espectacular que yo voy a hacer con mis manos. O con mi artificio, digamos. Es como eso, el que produce, el que trabaja, el que hace algo que lo trasciende, ese está contento. Y después nunca rendirse de luchar, porque también el que lucha está contento. Hay una vez un profesor me decía a mí, mira, Carlos, me dice, nadie se arrepiente del esfuerzo que hizo, aunque le haya ido mal. Pero siempre te arrepentís del esfuerzo que no hiciste. Entonces hay que tener una especie de commitment, de convocatoria, siempre hacer el esfuerzo.
que también nos pasa como país, para sacarlo un poco del ámbito profesional, hay que luchar mucho. Bueno, estamos en un momento donde la gente, ¿no? Como dicen la gente, un gran sector de la sociedad y del mundo, van por lo fácil y no por lo... Así es. Bueno, ahí tenemos un problema. Los que van por el facilismo, ellos no van a gobernar el futuro. Yo creo que esos se deprimen más rápido. Sí. Ahora, a mí me sorprende, hay chicos que... Es decir, Mangabeira Unger lo dice en un libro que se llama La alternativa de la izquierda. Es un gran... A mí me encanta como pensador político, es brasileño, él es uno de los grandes, el profesor en Harvard. Y Roberto Mangabeira Unger dice que, ojo, que hay una clase que tracciona en los países de América Latina, que son chicos que se levantan temprano, que hacen actividad física, que estudian, que a veces tienen que trabajar para pagarse sus estudios, Sí. que están concentrados en producir algo bueno y en hacer algo trascendente. Y no hablo necesariamente de los chicos que optan por el estoicismo, que hoy en día es algo que es muy frecuente, sino hablo simplemente de esa gente que labura, y lo vas a ver, ¿dónde? En cualquier bar. Miren, a mí algo que me llama la atención de Buenos Aires, lo bien que te atienden en los bares, con lo poco que ganan. El otro día una chica me atendió tan gentil y yo le dije, mira, ¿sabes qué? No me trates tan bien, porque te deben estar pagando como para que vos me tires el café por la cabeza. En tus mesas milagrosas de sabiondos y suicidas, yo aprendí filosofía, dados, timbas y la poesía cruel de no pensar más Así en mí. es, ¿no? Polémica del bar, empezó así con ese tango fabuloso, ¿no? De chiquitín te miraba de afuera, bueno, no sé, un poco todo eso me parece. No quiero aburrir. No, pero no estás aburriendo porque estoy leyendo los comentarios de la gente del otro lado. Inteligencia artificial y universidad. El futuro del humano. Ahí está el libro de Carlos Regazzoni. Inteligencia artificial y universidad. El futuro de lo humano. Tenemos la imagen. Aclaro que la trucha ahí lo decidió la editorial. A mí me daba un poco de vergüenza. ¿Qué está ahí en Sí, primer sí, plano? prima facie. La facha de Tanito Casilla. Ediciones Universidad Kennedy. Sí. Tiene mucho olor a nuevo, qué lindo. Es que está nuevo, te lo traje para vos. Gracias, Un gracias. gusto. A ver qué quiero leer acá. No, es un ensayo. Es un ensayo. Y bien. básicamente, yo soy un fanático de la institución universitaria. De hecho, el libro anterior que escribí se llamaba La misión política de la universidad. Acá pude extenderme más en la historia de los estudios universitarios y mi tesis es simple. Si avanza mucho la inteligencia artificial y se intromete con la educación al punto tal de dejar viejos o postergados los estudios universitarios, lo que va a decaer es el debate de la cuestión social en la sociedad. Porque nosotros en las universidades no solo aprendemos habilidades para el trabajo. Sí. Lo más importante es que desarrollamos un criterio personal para enfrentar la vida. O sea, desarrollamos una visión del mundo y de la vida que después es lo que nos permite transformarnos en líderes de cambio de nuestras sociedades. Lamentablemente, la ideología que está detrás de la inteligencia artificial, si va a ser demasiado eficientista, bueno, la gente va a estar en la casa haciendo home office, en la casa estudiando solos, no debatiendo grandes ideas y encima aprendiendo solamente habilidades para el trabajo, cuando lo más importante es aprender conceptos profundos. A mí me da risa que hoy en día en varias escuelas quieren enseñar inteligencia artificial. Digo, pero ¿qué sentido tiene cuando los chicos no saben matemática y no saben química? Hay ciencias fundacionales. A eso nos tenemos que concentrar. Yo tengo la teoría que si la escuela no tiene vidrios, no tiene calefacción, los chicos no estaban bien alimentados, no podés arrancar por el techo y no por los cimientos. Es verdad, es así, digamos, no te puedo decir que no, los chicos, las escuelas están en muy malas condiciones en general, es así. Pero también es lo que hay, ¿no? No, obviamente, y es el futuro que se viene, porque también hay un entusiasmo, diríamos, casi religioso alrededor de esta inteligencia artificial. Claro, la herramienta es extraordinaria. Sí. O sea, la inteligencia artificial es una teoría. Esa teoría decía que alguna vez una máquina podría pensar o emular las funciones intelectuales. Los que empiezan esta teoría en los años 30, Walter Pitts y Warren McCulloch y Alan Turing y otros, tenían un error de concepto grave, que es pensar que el cerebro humano es una máquina. El cerebro humano no es una máquina, o sea, mucho más que una máquina.
El segundo error es pensar que por hacer una interpretación estadística de cómo funcionan las neuronas, interpretaban cómo pensamos nosotros. Eso no es verdad. Nosotros no pensamos de ninguna manera en términos de función estadística. O sea, yo no necesito ver 1 millón de vasos para entender qué es un vaso. A un nene le muestran un vaso una sola vez y para siempre entendió que es un vaso. Y esto no lo digo yo, lo dice Terence Chao, que es el matemático vivo más importante del mundo. La inteligencia artificial le tenés que mostrar 1,5 millones de vasos y encima en el 1.500.001 capaz que se equivoca. ¿Por qué? Porque utiliza un criterio distinto. Eso no le quita mérito, no es ni un mérito ni un demérito, es ser realistas. O sea, el ser humano es el soberano y es lo más importante. Y la inteligencia artificial lo tiene que servir. Entonces la sociedad tiene que poder subirse a hombros de gigante, para decir, la inteligencia artificial es el nuevo piso, pero no puede ser el techo. Bueno, ahí estamos en un tema, universidad e inteligencia artificial. Hoy son repetidos los videos de los docentes que están a las puteadas porque dicen, esto es un trabajo hecho con IA. Claro, porque bueno, va a haber que ser realistas para eso y ahí va a tener que ver mucho con la estrategia docente. Ya que tengo la oportunidad de esta charla distendida que estamos teniendo y soy docente de alma, yo tiro mis ideas y después, bueno, será lo que Dios quiera. Hay un paradigma que es el paradigma clásico de la educación humanista, que es las matemáticas, las ciencias y la filosofía y la lógica. Eso es como y la literatura clásica. Nosotros tenemos que volver a ese paradigma. Y ese paradigma se caracterizaba por lo que era la expresión oral. Pase al frente, Regazzoni, explíqueme lo que leyó en Por el Alto Paraná de Belmiro Ayala Gauna. Célebre, lo toco porque es un mesopotámico como vos, correntino. Belmiro Ayala Gauna, un exquisito cuentista litoraleño. Sí. Y vos explicabas enfrente a todos los alumnos eso. Tenemos que volver a eso. Bueno, también hay una realidad. Yo siempre lo discutí, yo cometí un grave error, que siempre me arrepiento. Yo tendría que haber estudiado medicina, tendría que haber estudiado abogacía, no sé, abogacía no, pero cualquier cosa, arquitectura, otra cosa, y dedicarme al periodismo. Yo lamentablemente cometí el gravísimo puto error de estudiar periodismo. Cosa que me voy a arrepentir hasta el último día de mi vida, porque lo único que hice fue discutir con los docentes, con la mayoría. Con algunos era... Con Eso los es que, muy sano. Bueno. Con los que peor me llevé, después fue a los que más terminé Eso es muy extrañando, sano. como el profesor Fara de Antropología y Sociología, que era muy violento, pero me encantaba a mí que sea, así que era provocador. Que de combate. Era de gritar. Eso es bueno. ¿Por qué dice esto usted, alumno? Así te gritaba y algunos se también iban es llorando parte del de la- aula. Y yo siempre agradecí. Pero había docentes que, por ejemplo, nos hacían hacer diarios de papel. Entonces mi debate era, profe, ¿por qué tenemos que hacer un diario de papel si los diarios de papel están cerrando? Y ahí venía el grito, pero Felipe, salí del aula siempre contradiciendo todo. Y otra cosa que yo siempre discutía era, ¿por qué nos hacen preguntas para responder? A las preguntas las tendríamos que hacer nosotros. Pues igual, hacer la pregunta porque conoces el tema. Mira, Eduardo, yo te digo una cosa. Dostoyevsky dijo una frase, no es el único que la dijo, ¿no? Así que no me quiero hacer acá el lector, ni mucho menos, porque no lo soy. Que era el mundo se salvará por la belleza. Sí. Era la frase predilecta de papá. Papá, el artista plástico, siempre Sí. decía lo mismo. En realidad lo decía, yo le había dicho la frase en su momento y, Y quedó él la enloquecido. tomó. La tomó y pasó a ser repetía. el motivo de su vida. Dos frases eran esa y la segunda era Regazzoni no se rinde. El ser humano es físico. Nosotros necesitamos de la física. Nosotros necesitamos modelar cosas de arcilla. Necesitamos dibujar. Y también necesitamos escribir. Y acaba de salir publicado un artículo en el Project of the National Academy of Sciences que revisó 21 trabajos. Los chicos que mejor nota tienen en la universidad en Estados Unidos son los que toman notas a mano y no los que escriben, los que toman notas con la computadora. Entonces esto es creer o reventar. Los ejercicios de caligrafía, justamente cali es bello, grafos, o sea, signos bellos. Los ejercicios de caligrafía que se hacían en los colegios, que yo lo logré vivir, y me fascina la caligrafía, hacen bien a la cabeza. Después vas a resolver mucho mejor los problemas de la globalización. O sea, ¿querés prepararte para entender los problemas del mañana, para entender la globalización y las redes neuronales? Haz ejercicio de caligrafía. Y si no me creen a mí, que no tienen por qué creerme, créanle a Steve Jobs.
Steve Jobs hizo 2 cursos universitarios. Uno fue de caligrafía y es el hombre que revolucionó la computación personal para siempre. Bueno, mirá cómo te la bajo al llano. Yo tenía, que le mando un beso gigante, si llega a ver esto. Mechita era la dueña de un almacén de barrio que yo tenía en Córdoba, en mi amada provincia de Córdoba. Y cada vez que yo iba al negocio, Mecha estaba con la libreta haciendo 5x5 y estaba Mauro el hijo y le decía: mamá, a ver, dame, ¿cómo es la cuenta? Salí de acá, Mauro, que estoy haciendo yo con la cabeza, no me interrumpa. Entonces un día le pregunté: Mecha, ¿por qué si ahí tiene la...? No, no la quiero usar. Porque el marulo, nene, el marulo. No, esto lo demuestra el PISA. No, y después me enteré. Hacer cuentas con las manos es mejor habilidad matemática. Sí, sí. Es un músculo. Es un músculo. Fin. Somos físicos. Nos guste o no nos guste. O sea, necesitamos comer, necesitamos dormir, necesitamos movernos y necesitamos mirar y necesitamos estimular los sentidos. Así que... Acá la producción pregunta. Hay un término que, creo yo, dice Rafael, que pasa desapercibido. El concepto de la técnica, entre comillas. Sí. Con la técnica me refiero de lo más elemental, cuando el mono se dio cuenta de que una piedra cortaba. ¿Y cómo nos afecta esa capacidad que tenemos? Que es una de las cosas que nos diferencia de los animales. Sí. Yo te voy a cambiar la palabra, si me permitís. Vamos a la palabra método. La palabra método explica mejor que la palabra técnica lo que queremos decir con la palabra técnica. Método son 2 palabras griegas, metá y jodos. Metá quiere decir ir más allá y jodos es el camino en griego. Es el camino que te lleva más allá. Las cosas tienen un método, una técnica para ser realizadas y es fundamental ejercitarla. Y coincido que eso ¿Dónde vos aprendés a desarrollar método? Aprendés a desarrollar método en la adversidad. O sea, lo que está facilitado, vos no tenés un método para ver televisión. Haces zapping como un sanguango y estás ahí, nos pasa todo, viste, y listo. Ahora, la adversidad te hace desarrollar un método. Bueno, los colegios son espacios donde, entre otras cosas, vos tendrían que haber situaciones de adversidad controlada, con resultados esperables. El más elemental es la prueba. Una prueba de un examen es un momento de adversidad, controlado. No tenés que resolver el mundo. O sea, vos no tenés que tener un problema para comer cuando sos chico. Si vos tenés que resolver, vas a ser uno de los mejores, porque la gente que pasa hambre de chica después son gente que tiene una capacidad mental superior, porque vivió todo. Es lo que tiene la calle. Pero sin ese extremo, vos le tenés que generar situaciones de adversidades controladas. Lo que no va a ocurrir, primero, si no hay regla. Caso del bullying, que no es menor. Caso de usar malas palabras en el aula del docente. Caso de no poder ser incapaz de poner disciplina en una escuela. Porque las circunstancias han llevado a que en Argentina da todo lo mismo. Les aclaro algo, somos los únicos que hacemos así. Cualquier país desarrollado, lógico, digamos, un maestro va a agarrar a alguien de los pelos en la escuela, un padre, chao, viene la policía, se lo lleva todo. ¿Entienden? No se permite eso. La escuela es un santuario, donde la única adversidad que se permite es la adversidad controlada. ¿Por qué? Por el método pedagógico. Bueno, pero ahí... Eso es lindo para debate, pero en otro momento. No, pero hay un tema ahí que yo creo que si hoy a muchos docentes, a ver que se entienda, la generalización no, pero a muchos docentes son responsables de que se rompa el respeto. Es como el padre que quiere ser amigo de los hijos. El padre no es amigo de los hijos. Yo coincido con vos, Eduardo. En el sentido yo veo docentes que insultan y maltratan a los alumnos porque bajan ideología política. El docente no está para bajar ideología política, está para de última abrir un debate, escuchar a ver qué opinan los alumnos, fin, nada más. El punto es el siguiente. Sí. Nosotros tenemos entre 500 y 600.000 chicos nuevos todos los años en nuestro país. Y tenemos, si no me equivoco, ahora son 2,5 millones de docentes en general en todo el sistema educativo del país nacional, entre docentes y auxiliares. No podés pensar en un proceso, porque necesitamos resultados en 4 años, donde cambies el cuerpo docente, porque no va a ocurrir. Entonces tenemos que generar condiciones que con los docentes que hay, las escuelas que tenemos y la situación dada, obtener un resultado distinto.
para eso tenés que cortar ciertas tendencias inerciales. Por ejemplo, no puede ser que los docentes no sean evaluados periódicamente. Bueno, hay una entrevista que le hizo Arturo Maluco, un periodista de redes excelente, a unas docentes, y le dicen, Arturo se la acercó y le dice, chicas, ¿les puedo hacer una pregunta? Eran del grupo de Baradel. Entonces le dice Arturo, supongamos, que fue en el gobierno de Macri esta entrevista, le dice, supongamos que mañana viene Macri y le dice, les voy a triplicar el sueldo, van a tener el mejor sueldo de todos, pero tienen que rendir examen. Las dos docentes al unísono respondieron, no. Pero levanten, no. ¿Pero por qué? Porque nosotros ya tuvimos el examen y ya somos docentes, nosotros no tenemos que rendir nada. No. Lo cual es un error eso. Por eso, también o sea, hace falta cierta disciplina social donde nadie, o sea, no podemos hacer todo lo que querramos. Es como yo sea médico y quiero agarrar y decir, no, ahora yo no doy más exámenes de medicina. O no, Es una no, estupidez. yo creo que son cosas que hay que... Ahora, bien, el gran problema es que esto es un castillo de naipes, donde una sola medida no te va a resolver el problema. Es una multiplicidad de medidas. Porque, por ejemplo, vos querés resolver el tema de la escuela y no resolvés el problema de los concursos públicos para acceder a los cargos públicos, y estás mintiéndole, te estás autoengañando. Entonces es un conjunto de temas donde básicamente lo que uno está buscando es la meritocracia y excelencia generalizadas. Meritocracia y excelencia generalizadas. Igualdad de oportunidades generalizado. Austeridad y compromiso con la patria generalizado. Rigor de la ley generalizado. Si no lográs eso, no somos iguales. Claro. Si vos no lográs que ciertas pautas sean para todos por igual, no vamos a ser iguales. A mí cuando me dicen la salud tiene que ser equitativa, no, la salud tiene que ser igualitaria. La misma para todos por igual. Se acabó ese tema de que el funcionario público tiene que sacarse una prepaga porque en el hospital público lo atienden mal. Es funcionario público 4 años para tratar de mejorar el hospital, que no lo mejora porque total va al sanatorio. Bueno, es una contradicción Es una permanente. estupidez. Entonces vos tenés que resolver todos esos temas. No es sencillo. O ¿no? hijos de intendentes que hablan de lo popular, mandan a los hijos a las escuelas inglesas más caras de todo. Sí, hay- Están en provincias de Buenos Aires y los mandan a las escuelas en capital. Sí, lo cual es raro. Lo que tenemos es yo creo que lamentablemente lo que hay es... Un desprecio por lo público. Claro, hay un conjunto de personas en la política que, digamos, en Mendoza acaban de capturar a un funcionario público con un vaso de vino en la mano y un auto que costaba $150.000 descapotable en Mendoza, donde no sé cuántas calles no tienen pozos. O sea, encima, imagínate, ¿no? O sea, no sé cuántas calles de la ciudad de Mendoza no tienen pozos, y en esa situación, de esa precariedad, que vos haces 10 cuadras y te encontrás con una pobreza extraordinaria, y vos tenés un tipo que anda en un BMW de $150.000, funcionario público con un vaso de vino. O sea, pero eso es un tema recurrente, lo hemos visto permanentemente, lo hemos visto en el Congreso de la Nación también. Entonces, nuevamente, ejemplaridades. El Estado, la escuela, la religión. Cada uno que haga su trabajo. El Estado haciendo cumplir la ley, con la ejemplaridad presidencial. Yo creo que ahí el presidente tiene un punto a favor, él personalmente por lo menos, y que lo quiero destacar porque, digamos, no da todo lo mismo. Bueno, listo, es un punto. Vamos con todo lo demás. El resto de los funcionarios deberán estar a la altura de honrar eso y no andar con cosas raras, y ahí la justicia tendrá que ver. Pero bueno, igualmente son temas difíciles de resolver todo esto, ¿no? Pregunta al Taquito antes de entrar a hablar de su padre. El más grande. Usted sabe, bueno, no, para me voy a ir de tema, pero quiero preguntarle algo sobre este libro. Hay una idea suya que me llamó poderosamente la atención y quiero que la desarrolle. El mito de la superinteligencia. Claro, los que desarrollan tecnología de inteligencia artificial tienen el mito de la superinteligencia. La superinteligencia es una máquina que puede resolver todo y no necesita del concurso humano. Bueno, digamos, es un mito porque la inteligencia no solamente contesta preguntas, muchas veces estúpidas, que se le puedan hacer. La inteligencia humana resuelve problemas de la dignidad del otro, entiende las situaciones de malestar. Es decir, nosotros tenemos algo que se llama la teoría de la mente, que es que nosotros podemos imaginar lo que siente el otro. Sí. Eso lo resuelve la inteligencia humana.
Y además, esto es un privilegio de clase. Nosotros somos seres humanos, no un aparato pagado por un banquero que circula electricidad adentro y que resuelve cuentas matemáticas, que eso es una supercomputadora. Entonces, el ser humano con menores recursos, en la situación más difícil que uno se puede imaginar, lo que puede ocurrir en el Cotolengo con un chico de alta dependencia, que nació con parálisis cerebral y que tiene mucha más dignidad que todas las supercomputadoras juntas del mundo, por el simple hecho de ser un ser humano. O sea, nosotros no le podemos deber... Esto se está medio olvidando hoy en día en el debate. Nosotros no le podemos deber el mismo respeto a una máquina que hace alguien para ganar plata. Porque además, el único, digamos, al final del camino, todo lo que se está haciendo, lo que uno está viendo, son inversiones que buscan retorno. Que no digo que esté mal, al contrario, está muy bien. O sea, es un tema, es indispensable, pero no podemos reducir la vida humana a eso. Porque si no, ¿qué queda para la persona que fue tornero toda su vida? Claro. Tiene 80 años, tiene 10 nietos y es un abuelo que vive en el pueblo de Deró. ¿Quién no fue exitoso? Porque el único exitoso es el que es Elon Musk. No, también lo que se te venden hoy de éxito. Yo lo hablaba en una conferencia que di en México. Hoy la avanzada mara de Centroamérica que nos quieren vender, donde también nos quieren borrar nuestro acento argentino para hablar como ya tú sabes, y toda esa aberración, no por el acento, digo, sino por lo que nos quieren bajar de el muchacho con el auto, los 2 gatos, el dinero, la casa gigante y ser narcos. Si no sos eso y si no viajas por el mundo y no te sacas fotos con una voluptuosa al lado, o la chica si no tiene alguien de dinero al lado, es una fracasada, el pendejo es un fracasado y no hicieron nada en la vida. Pero esto lo adelantó Juan Jacobo Rousseau en un libro que se llama El contrato social, que recomiendo para los que no lo hayan leído, es un pequeño ensayo también. El contrato social. Si vos no tenés valores espirituales y morales, reina la violencia. Porque la imposición termina siendo exclusivamente física. Y cuando vos reclames reglas de mercado, esas reglas de mercado son siempre valores espirituales. Sí. O no van a ser reglas. Va a ser algo que alguien escribió para que sea violado. Bueno, también hay un plan sistemático de borrar la palabra de Dios de nuestro país y de borrar la hispanidad también. Sí, ahí tal cual, y es así, lo que pasó con la Constitución de Santa Fe, pero eso son expresiones mediocres de no entender la cultura y hacer un mundo de algo que no tiene sentido y no entender la profunda importancia. Es decir, admitimos que un país pague salarios altísimos y tenga en caja de cristal a un matrimonio que tiene nenes que se llaman reyes, y cuando nos invitan a verlos, nos hacemos pis encima para saludarlos y tenemos un problema con que las tradiciones hispanas. ¿Te das cuenta que es ridículo? ¿Entendés? O sea, no quiero todo el mundo enloquecido porque tenemos una reina argentina. No hay monarquía y después tenemos un problema con las... A Martín no tenemos 20 tradiciones. La única tradición... Tenemos 3 o 4 tradiciones. Y no la quieren limpiar. Santa Fe se llama Santa Fe de la Vera Cruz, guste o no guste. Y esto me hace acordar a esos arquitectos que han demolido la ciudad de Buenos Aires y han destruido el patrimonio arquitectónico. Sí. ¿En pos de qué? Bueno, hay un video fantástico de tu padre. Papá estaba haciendo una obra de hierro en un pueblo y estaban todos alrededor y dice, con estos infelices que han destruido toda la arquitectura del pueblo. Sí, papá era tremendamente, para él vibraba con el tema de lo tradicional, y mirá que era un tipo impresionantemente progresista, porque su posición era muy, muy de vanguardia en todo, pero sin embargo era tremendamente cuidadoso de los valores que le dan calor a la humanidad. Hay un filósofo alemán austríaco contemporáneo, se llama Peter Sloterdijk. Lo recomiendo, no sé quién para recomendarlo. A mí me gusta mucho. Por favor, recomiendo. Pero yo he encontrado mucho en Peter Sloterdijk, es un gran pensador contemporáneo, actual, debe tener 70 años ahora, y él dice que el ser humano cuando construye cultura o civilización u orden político, lo que está buscando es de recrear de alguna manera el calor materno, porque el mundo es tan adverso, tan hostil, que necesita ese ser cobijado, ¿no? Y esa sensación se recrea cuando vos estás en tu ambiente familiar. Por eso cuando volvés a tu casa, o te pasará cuando volvés a Gualeguaychú, hay algo ahí que te hace sentir y que si no lo sintieras más,
pensarías, cambió tanto que ya no lo reconozco. Hay una frase de Sabina que no sé si Sí. vale nombrarlo a Sabina, Vale. pero vale. Vale. Que dice: a los lugares que has sido feliz no debieras tratar de volver, el tiempo ha hecho sus estragos. El tiempo, exactamente. Entonces, Me pasó, volví a mi primaria y fue horrible. y fue el triste. problema de destruir todo lo que sea el acervo histórico, tradicional o lo que nos hace, es que nos volvés extraños. Mm. Porque la cultura son marcas indelebles que deja el ser humano en la natura y que le hacen recordar que ahí es donde él tiene su orden, se siente protegido, progresa, etc. Cuando vos quitás esas marcas, adrede, porque destruís el patrimonio, porque destruís la bandera, porque no respetas el himno, porque lo cantás Me de vas cualquier borrando la manera, identidad, el ADN de... generás extrañeza. Ujú. Hay un libro, perdonen que me estoy... Dígalo. Hay un autor extraordinario que se llama Albert Camus. Y Albert Camus tiene una novela, por la cual le dieron el premio Nobel de literatura, que se llama El extranjero. La recomiendo, nuevamente, perdón que recomiende. A mí me pareció impresionante. Una única condición. Tenés que aguantar 120 páginas de tedio. Insoportable. Es parte de la estrategia que usa el autor para cuando vos estás en el fondo del mar reventado, aparecen las últimas 15 páginas finales que son pura luz. Son como una epifanía, ¿no? Y hablando de luz, tenemos ahí un poco de la luz de Regazzoni, padre. A ver, póngase los auriculares. El más grande. A ver, tenemos 2 videos, quiero que veamos. Vamos primero con el de los segundos, el chiquito. Hombre, eso es lo más importante, ser un gran hombre. Si sos un gran hombre, podés ser cualquier cosa. Si sos un gran hombre, podés ser cualquier cosa. Piensen que papá fue educado, digamos, por mi abuela y mi abuelo. Ujú. Mi abuelo era de una familia muy refinada de Adrogué, que perdió todo, y fue ingeniero en petróleo, ingeniero químico e empleado de YPF, desde que tuvo 20 años hasta que se jubiló a los 65 con medalla de oro. Y mi abuela, maestra de escuela, de una familia muy culta de La Plata, una luchadora tremenda que tenía que espantar a las vacas de la escuela de Barrio Lindo con escoba, ¿no? En Brown, para que los chicos pudieran entrar, porque estaban las vacas metidas dentro de los tamberos, no regulaban las vacas. Entonces papá tenía esa índole que la vemos en Evaristo Carriego, la vemos en Almafuerte, la vemos en el primer Borges, ese tema de la grandeza moral. Eso es Favaloro como paradigma. Muy motivados por una lectura que me hizo leer cuando yo tenía 14 años, que es El hombre mediocre de José Ingenieros. Muy bien. Gran libro que vimos recomendando aquí. ¿Y sabe lo que me pasó en México ahora cuando fui? Unas chicas mexicanas me dijeron, presto, que no, bueno, toda la foto que yo, y saca una chica, El hombre mediocre, y digo, ¿qué haces con ese libro? Que tú los has recomendado tanto que... Es así, El hombre mediocre de José Ingenieros. Pero es uno de los tantos, ¿no? O sea, toda la literatura de esa época, y particularmente en las provincias como el No o el Ne, como Entre Ríos o Santa Fe, porque ustedes tienen esa ventaja que es el gringo, ¿no? El gringo laburante. Que yo siempre digo, es una raza superior que tiene el litoral argentino, Sí. que son estos descendientes de tanos que llegaron ahí, hicieron algo, y hoy en día siguen conservando ese postulado ético, ¿no? Una vez me tocó ir a, no me acuerdo qué pueblo era, creo que era llamado Salas, Gobernador Galvez, pero parecía Suiza eso, o en Santa Fe, ¿no? Sí. Y bueno, ustedes también lo tienen en Entre Ríos. Está aldea Spasencúter, aldea Esa raza brasilera. Los gringos son terribles, Son tremendo. que tienen unas manos así que son como un ramillete de chorizo, que están desde temprano trabajando. Ahora, gente muy fina también, o sea. Obvio, no, mantienen una pará. cultura- No son ningunos animales. Nada. Son fuertes para el trabajo, pero después, en la comida, largos debates filosóficos. Así es, y después todo una inmigración muy importante que Sí. fue la inmigración judía de la Europa del Este, Sí. que fue fundamental para el campo argentino en esa zona, porque trajeron el violín, toda la tradición musical y literaria y demás. De hecho, también en La Plata, siempre recuerdo, uno de los más grandes músicos que tiene nuestro país vivo, se llama Osvaldo Golijov.
Osvaldo Golijov es, si te gusta Lalo Schifrin, Osvaldo Golijov es un percentilo arriba. Es uno de los grandes de la música clásica contemporánea. Osvaldo Golijov, criado en La Plata. Era el hijo de un rabino y de una maestra. En esa La Plata, donde vino a dar clases a Albert Einstein, vino a dar clases Husserl, vino a dar clases Watson, dio 2 veces conferencias José Ortega y Gasset. Argentina tiene mucha tela para cortar. Tiene mucho pasado que te puede ayudar, nos puede ayudar a salir para adelante. Yo celebro que estemos evocando la figura de Alberdi, pero no fue el único. No. Y tampoco vamos a recrear ahora Montejo contra Capuleto, decir, agarrar y decir, bueno, federales y unitarios, como algunos quieren plantear, me parece mediocre eso. Porque además después, bueno, no sé si entrar en eso. Hoy yo veo mucha gente que reivindica la figura de Rosas. Yo no soy una persona que critique a los próceres. Tuvimos los próceres que tuvimos, con sus cosas buenas y sus cosas malas. Sí, además todo yo soy, o sea, me gusta mucho, me gustan algunos aspectos de la figura de Juan Manuel de Rosas, Sí. pero empecé a valorar a alguien increíble que es Esteban Echeverría como poeta. Lean La Cautiva y a partir de allí es un antes y un después. O sea, no solo está el matadero. No, pero digo que, volviendo al tema de los próceres, hoy yo veo jóvenes discutiendo la figura de Alberdi, otros de Sarmiento, otros de Rosa, y peleándose los pro Alberdi con los pro Rosa. Digo, en Inglaterra después Rosas y Alberdi sellaron todas sus cosas. Sí. Igual es un paso adelante importante ese, ¿no? O sea, ya estar discutiendo, chicos, de Alberdi. A mí no. pero vamos a felicitarlos. O sea, es un flor de debate. Me acuerdo hay un libro que se llama Cartas del Diablo a su sobrino, de Clive Stephen Lewis. Lewis es el autor de las Crónicas de Narnia y tiene un libro que se llama Las Cartas del Diablo a su sobrino. Era el demonio mayor que tenía a su sobrino, que era un demonio medio torpe, que tenía que perder a un ser humano, es decir, tenía que volverlo ateo. Y un día lo pone en la biblioteca a leer un libro, Cómo ser ateo. Y el demonio se enoja con su sobrino y dice, pero tarado, ¿qué hiciste? Y él le dice, bueno, yo tengo que hacerlo ateo. Claro, pero no lo vas a hacer ateo haciéndolo estudiar y pensar. Me pareció espectacular. O sea, acá, hoy en día, yo te digo, estamos en una situación en la cual todo lo que sea pensar, bienvenido. Bienvenido sea. No importa de qué Acá lugar. tengo un mensaje. Car dice: Giancarlo Regazzoni fue un corredor de F1 contemporáneo de Gloria Reutemann, con el que compartió escudería. No se tiraron ahí el dato. El tío. No, no, nada que ver. No, mi familia viene de un lugar de Italia que se llama el Ticino. ¿En qué parte queda? Es el lago di Cuomo, el cantón italiano de Suiza, y el lago di Cuomo. Mi tatarabuelo, Pablo, vino de Milán, o sea, del lago di Cuomo, del lado italiano. Ahora, un primo paisano de él vino del lado suizo. Mi tatarabuelo fundó la Sociedad Italiana de Beneficencia en Almirante Brown, en Adrogué, y este tío primo lejano, la Sociedad Suiza-Argentina. Ahora, ¿sabes qué pasa? Cuando vos vas ahí, la mitad de la gente llama Regazzoni, o sea que no sabés cuál era cuál. Tenemos otro video, el maestro Regazzoni. Esto es un poquito más largo, pero dura creo 1 minuto y pico, no sé. Bueno, no interesa, siempre para escuchar al maestro es lindo, porque además lo que dice de cómo nos han quitado el corazón. A ver, escuchemos. ¿Usted cree que las instituciones que se dedican al arte, el Museo Nacional de Bellas Artes y las demás instituciones, los demás museos, están funcionando correctamente? Bueno, los museos son museos, ¿eh? Es un lugar donde se colocan, se exponen y se muestran las obras de los artistas muertos o no, y tiene la representatividad de un museo. Esto es una historia. Y la otra es quién conduce el museo. Bueno, eso ya no creo que sea el momento de hablar mal de las personas que están en este momento y que estuvieron. Yo creo que no lo hacen funcionar, que está todo escondido, después se mandan las de cowboy y inundan las obras, se inundó el piso y dicen que hubo una falla o se afanaron esto. Pero bueno, son estructuras moleculares y por lo general, en mi país, en mi patria, yo veo que son siempre los mismos personajes
que están funcionando en el ámbito de la dirección de cultura. O sea, del museo lo pasan a Bellas Artes, de Bellas Artes lo pasan a la Secretaría de Cultura del municipio, después van a la Nación, después bajan y son curadores de algún evento internacional y hacen las porquerías que están acostumbrados a hacer. Yo creo que la mayoría son tochorros, mira, ¿qué querés que te diga? Le roban al pueblo el corazón. Termina, los políticos lo hacen, pero bueno, es su tarea. Es como una mafia generalizada, que los tipos están haciendo bosta al pueblo para que coma su propia sangre, se derrumbe, y cuando ya no queda nada, la gente levanta un dedo, hoy me parece que eso es bueno. Entonces ya está desahuciado el tipo. Al argentino nos han robado el corazón. Bueno, a mí no me lo robaron personalmente, ¿no? Pero yo lo veo, lo huelo. Y cuando una institución le roba el corazón a un pueblo, bueno, eso es traición a la patria. Porque es lo último que le queda a un hombre, el alma, el espíritu, el corazón, los deseos de soñar. Es todo un proceso cultural que en las naciones del mundo importantes, por decir importantes que están bien, nada más, valoran a los artistas en la medida que son artistas, nada más. No hay otra historia. Involucrarlos en otro, bueno, es un problema de cada uno. El artista es fundamental en una sociedad por varias razones. Te voy a nombrar 2 o 3. Primera razón, porque muestra que es capaz de hacer un universo sin ayuda de nadie. Y eso ya merece atención. No hay dólar alto ni dólar bajo, no hay cambio de gobierno, El artista trabaja siempre, produce. Bueno, un país necesita producción, si no, no avanza. Entonces es un buen ejemplo el artista en ese sentido. El segundo punto que me parece importante es el desafío. O sea, los artistas son desafiantes, avanzan, porque tienen algo que han hecho ellos, que han creado, y lo quieren mostrar. Entonces no les importa un carajo cuántas barreras hay en el medio. Van. Ese también es algo interesante, el deseo de lucha. Y un concepto poderoso es que buscan la belleza. Y con la belleza, cualquier ser humano, aquel que la encuentra, se salva. Hay una cuestión. Los 2 facones atrás estaban, ¿viste? Lo recordás a tu papá con una sonrisa. Sí, porque era un tipo espectacular. Era una persona inteligentísima, extraordinaria. Yo empecé a entender a mi padre después de muerto. Ah. ¿A vos qué te sucede con el tuyo? No, yo creo que de alguna manera no me resigno a que no esté. Entonces es como que necesito tratar de él como si estuviese vivo, porque el vacío es inmenso. Entonces era una figura muy fuerte. Sí, es un mecanismo psicológico raro el que me ocurre, pero no, yo lo siento al lado mío permanentemente. Hay algo también que a mí me llama la atención de aquellos que tienen registros audiovisuales de sus padres. Yo tengo una idea de cómo era la voz de mi viejo, pero al no estar grabada, yo ya no me acuerdo la voz de mi viejo. Vos tenés una idea de la voz de tus abuelos, por ejemplo. Claro. Tenés una idea, pero no te acordás la voz. Es más, si escucharías la voz de tu abuela, que seguramente no te la registro, te asustaría. Porque es mi abuela. Es muy lindo tener el registro de tu padre, Sí. ¿no? Sí, es así. Es así. Lo que pasa es que él además era brutalmente resiliente. La gente no se imagina la capacidad que papá tenía de levantarse. Y nos lo enseñó a nosotros. Yo lo veo con mi hermano también. Somos 7, ¿no? Pero ¿Ustedes son 7? Somos 7, Nosotros también. Sí. Bueno, yo lo veo clarísimo eso. La brutal capacidad de levantarse que tenía. Un guerrero, pero tremendo. Nunca se dejó doblegar por nada, digamos. Bueno, después fue una denuncia importante de una estupidez generalizada que tenemos en nuestro país en algunos sectores, ¿no? O sea, Argentina está así por los argentinos, no solo por los políticos argentinos, y no solo por los políticos peronistas argentinos, y no por los kirchneristas. O sea, no, eso es claro, son simplificaciones que tienen cierto sentido en la discusión superficial. Pero Argentina está así por una deuda que tenemos nosotros con nosotros mismos. Sí. ¿Queremos ser una gran nación? ¿Sí o no? Es la primera gran distinción. Si vos querés ser una gran nación, es el planteo de tu existencia es otro. ¿Entendés? O sea, yo tuve la suerte de ver un país que quiere ser una gran nación. Vi 2.
Uno es Estados Unidos. Es indudable que quieren ser una gran nación. Yo tuve una enorme admiración al pueblo americano porque he conocido el pueblo común americano, ¿no? Tuve la suerte de hacer una serie de viajes que me permitieron conocer el americano de a pie, sea militar, policía, sea chacarero, ingeniero, profesor universitario. Quieren ser una gran nación. Los otros son los chinos, que quieren ser una gran nación. Y me pasó lo mismo en Corea. Mirá que Corea tiene problemas de corrupción como los argentinos. Pero ellos quieren ser una gran nación. O sea, hay una exigencia. Si nosotros no desarrollamos ese anhelo, no vamos a ser una gran nación. Es un tema, es como el gran desafío de cualquiera que haga política, cómo transmitir el valor de hambre de grandeza. Bueno, hay algo interesante. Hay un documental de tu padre que donde estaba haciendo un monumento en un pueblo. Sácatelo. Sí, ponlo. Había un documental de tu padre donde estaba en un pueblo, le estaba haciendo una obra que le había donado y le hablaba con una pasión a los vecinos de ahí. Les decía, vamos a necesitar de todo, costureras, los que suelden esto, lo otro. Y yo les aclaro algo, yo de acá no me llevo un peso. Yo lo vine a hacer porque quiero que quede algo. Sí, y motivaba mucho a la gente. Creo que también hay una dirigencia política que hoy no motiva, sino que enfrenta. Sí, miren, Jorge Luis Borges alguien le dio la orden de que vaya a inspeccionar el mercado de abasto, los puestos de pollos, a Borges. Alguien sacó de la universidad a Bernardo Usay. Algo ocurrió que René Favaloro no pudo ser no pudo ser docente en la Universidad de Buenos Aires y tuvo que armar la fundación. Sí, alguien hizo eso. Obvio. Bueno, esa nube sombría que nos acecha y que carcome nuestro destino, se llama mediocridad. Y hay que declararle la guerra implacable a la mediocridad. ¿Cómo se hace? Francamente no lo sé. Para mí son momentos. Recae enormemente en los líderes políticos, especialmente en el presidente, que es el líder político. Después, un tipo que fue cuarto en la lista de diputados no es líder de nada, o sea, está ahí, quién sabe. ¿No es cierto? O sea, el líder es el presidente, el que gana o el gobernador, o el intendente, o el jefe de gobierno, que ganan la elección y tienen que demostrar cuánto valen. Y es hora de la verdad. Porque hasta ahora no hay otra forma de organizar los países. O sea, vos organizar los países por su líder político. El líder religioso no puede organizar un país. No, hoy ya no. Eso pero nunca lo pudo hacer. Bueno, pero antes tenía más fuerza. Tenía más fuerza, pero necesariamente... Mirá, Carlos Magno, que organizó Europa, lo mandó a lavar los platos, los curas. O sea, no. Hay que ser... Entendamos que la sociedad se organiza por sus jefes políticos. Esa es la realidad. Después los valores religiosos son fundamentales y tantas otras cuestiones. Pero es indispensable ese personaje. Te hago un paréntesis ahí, hablando tú un poquito de los temas y ya para ir cerrando y no quitarte más tiempo y agradecerte 1 hora y media de nota hicimos, fantástico. No, mi mujer me está matando. Sí, ya sé que está ahí. Ya se lo soltamos, señora. ¿Qué tenés de tu padre? Digo, ¿heredaste algo del arte? Digo, más allá de que te gusta disfrutarlo porque has nombrado mucho en esta entrevista, digo, pintás, dibujás. Yo dibujo regular. Ok. Hago música regular. Y escribo regular. Y tengo un exquisito gusto por la música, un gusto exquisito por la pintura y un gusto exquisito por la literatura. Así que lo único que puedo decir es que yo no tengo nada de artista, lo que sí tengo es que me gusta mucho lo artístico. Ahí estaban preguntando en el chat, ¿qué pasó con la casa que tenía el padre ahí en la parte de los trenes? Estamos en un lío ahí, total. A ver, hay que hacer un museo donde vivió Carlos Regazzoni. Eso no Ese tiene... es la tema que no va a tener discusión. Sí. Y yo he hablado con muchos funcionarios que tienen ideas rarísimas, abrir una parrilla, el otro una pizzería, el otro no hay. Es decir, es parte de la enfermedad esa. Bien. Es parte de la enfermedad. No entender que ahí vivió un gran artista y ese lugar tiene que ser inmortalizado reconocido en un museo mundialmente, que va a trascender a América Latina, es ser parte del problema, no de la solución del país. Pero las cosas están ahí. Están ahí esperando a que alguien con coraje se decida a hacer lo único que hay que hacer ahí, que es un museo
de la casa de Carlos Regazzoni. ¿Quedó algo sin terminar de Carlos? ¿Alguna obra que haya quedado por la mitad? Quedó una obra, pero yo fui testigo privilegiado de la última obra de papá. El perro Nonino. Chonino. Chonino es un perro policía que murió en combate, desactivando una bomba. Es un pastor alemán que es como el líder espiritual, no sé cómo decirlo, la mascota eterna de la Guardia Fiel de la Policía Federal Argentina. Y la historia de Chonino a papá le llegaba tan de profundamente que vino la policía a pedirle que haga una estatua de Chonino. Papá estaba muriéndose e hizo la estatua. Y yo lo vi. Tenía una persona que soldaba para él, un muchacho muy buena persona, su último ayudante. Un muchacho muy simple, pero un muchacho muy pobre. Soldaba parte del perro, le sacaba una foto con un celular barato, viejo y feo, se la traía y papá en su cama, donde ya no se levantaba, miraba así. Acá, la patita. Lo puteaba y lo mandaba de vuelta. Y así hizo Chonino. Esa obra hoy está en la policía, en la Guardia Fiel. Y cuando vos la ves, te das cuenta el tamaño de artista que era. ¿En qué momentos te ayuda a recordarlo? Cuando siento que estoy derrotado. ¿Cuándo fue la última vez que se lo sentiste? Hace media hora. Y todo el tiempo. Yo tengo una personalidad que todo el tiempo siento que no voy a poder. Y me acuerdo de él y automáticamente me levanto. Cuando empecé el camino de la política, lo primero lo que me dijo fue hablar con él, le voy a contar. Esteban Bullrich me había ofrecido ser subsecretario de Desarrollo Social. Recién empezaba el gobierno de Macri. Y le cuento, se puso recontento y me dice, hijo, antes que nada, tenete confianza. Y eso me quedó, pero como como un lema. ¿Has llegado a entender la vida, Carlos? No, vos es que mira que me gusta la filosofía y me gusta pensar las cosas, pero tampoco me cuestiono mucho eso. Yo hay cosas que las doy por sobre. O sea, para mí mi patria, mi bandera, mi religión, mis tradiciones, mi cultura, eso es como que ya está. Yo no me cuestiono nada de eso. O sea, yo soy grecolatino. ¿Para qué estamos acá? Para hacer el bien. No hay ninguna explicación alternativa a la vida humana. Y hacer el bien es hacer que otros vivan una mejor vida, gracias a lo que yo hago. Es lo único que al final te llevas. Y no lo digo yo, léanlo a Steve Jobs, sus últimas palabras, y queda clarísimo. Desde que te sentaste aquí, básicamente la charla más allá de inteligencia artificial, de la política, de todo, tiene una base que es la lucha. La lucha. Me fascina esa palabra. ¿Vale la pena luchar? Sí. Hay una frase extraordinaria del patriarca Job en el Antiguo Testamento, donde a él le iba todo mal. Perdió la mujer, lo dejan los hijos, lo matan los hijos, pierde la casa, pierde todo mal, todo mal. Y estos tres le vienen a decir, ¿ves que eso te pasa porque vos sos una mala persona? Y él era buenísimo, y tiene una frase que a mí me quedó siempre grabada. ¿No es acaso lucha la vida del hombre sobre la tierra? Me quedó como porque además lucha en griego tiene una palabra exquisita que es agón. La lucha en griego se dice el agón. Es la actitud del guerrero de levantarse y de ir para adelante. Un tema muy importante en la ética norteamericana y que creo que tendríamos que recuperar. Nos podemos caer 1.000.000 de veces, pero no hay alternativa a levantarse. No hay alternativa. Lo último, y cerramos. Ahí estuvieron muchos amigos del otro lado escribiendo en el chat, preguntando por los libros. ¿Qué libros recomendás? Decime 3 libros que vos digas. De la historia. De lo que sea, de lo que quieras, de arte, literatura, de historia, de lo que sea. 3 libros que vos digas. Qué difícil porque me gusta mucho, pero no soy un entendedor de libros. O sea, hay gente que sabe mucho de libros. Vayan a las librerías estas que hay por Buenos Aires y hay un par de chicas que atienden ahí en el Ateneo que es increíble lo que saben de libros. Pregúntenles a ellas. Pero yo diría cosas que me marcaron. Libros que te marcaron a vos. 3 libros que vos decís. A mí me marcó profundamente la apología de Sócrates. Cuando Sócrates se defiende
en un juicio donde lo terminan condenando, y es chiquitito, no es un libro, es un pequeño momento extraordinario. A mí me marcó el Áyax, que es una tragedia griega de Sófocles, en la cual Aquiles se vuelve loco, que es impresionante. Al que le gusta la psicología, Antígona y demás. Y después, un libro que me cambió, me estructuró mi forma de pensar, es un libro, se llama Principios de Filosofía de Millán Puelles, es un manual universitario. Lo debo haber leído 10 veces. Me lo estudié todo, lo tengo todo rayado, porque me fascinó la forma en que él pensaba. Era uno de estos españoles pero hay muchos libros. Mira, estoy pensando ahora en Ortega y Gasset, que es un autor fascinante, La rebelión de las masas es de lectura obligatoria. Estoy pensando en poetas argentinos, bueno, ni hablar de Jorge Luis Borges, El tamaño de mi esperanza, un pequeño ensayito que es una colección de pensamientos de él, no tiene desperdicio para entender lo que es la argentinidad. Evaristo Carriego, qué sé yo, no puedo, reitero. Lo último, no te quito más tiempo, esa es tu cámara, un mensaje para los jóvenes argentinos, lo que le quieras decir. No se rindan nunca, y no hay nada mejor que nuestro país. Carlos Regazzoni, muchísimas gracias, ha sido un placer. Mío. Nos vemos.